Parlen Ne, ¿vale? De hoy, para los que no me conozcáis, como ha dicho Mariana, soy Carolina Ortiz, soy dietista nutricionista clínica colegiada por la Comunidad de Madrid y también soy socia de FICAT, a los que también aprovecho para agradecer que me han invitado a participar en esta edición del Parler-Ne para hablar de este tema del que vamos a hablar hoy, que es la alimentación en la etapa infantil, una etapa que, como sabéis, es esencial en el crecimiento y desarrollo de los peques y que además genera muchas dudas, muchos mitos y en muchas ocasiones muchos quebraderos de cabeza, ¿vale? Espero que con la charla de hoy pues pueda resolver un poquito todas vuestras dudas. Como ha dicho Mariana, o bien vamos respondiendo dudas según vaya avanzando la conferencia o podemos hacerlo al final, ¿vale? Porque como yo estoy presentando, al final no me fijo tanto arriba en la pestaña si alguien ha levantado la mano o chat. Entonces, de vez en cuando voy a ir mirándolo, ¿vale? Para responder algunas dudas y si veis que no, pues mira, al final las podemos resolver todas, ¿vale? Y algunas Pues de empezamos. aviso, Carol. Perfecto. Pues empezamos entonces, ¿vale? Dame un segundo. Vale, los temas que vamos a tratar hoy los podéis ver en pantalla en el índice, ¿vale? Vamos a hablar primero un poquito de la alimentación durante los 6 primeros meses de vida del bebé. Después vamos a hablar de la segunda etapa, que es a partir de los 6 meses, que es la alimentación complementaria. Vamos a ir desglosando un poquito ciertos términos y ciertos temas en materia de alimentación complementaria que considero que son importantes y que suelen generar muchísimas dudas en consulta. Después vamos a hablar de la alimentación infantil a partir de los 12 meses. Después vamos a hablar también de alimentación en peques un poquito más mayores, ¿vale? 2, 3 años o en adelante, que a lo mejor algunos ya van a guardería, van a coles y etcétera. También vamos a desmentir un poquito y debatir sobre los mitos más frecuentes que se dan en la alimentación infantil. Y también vamos a dar algunas pinceladas sobre la alimentación tras la cirugía de la fisura labial o palatina. Que os hago un poquito de spoiler, vamos a dar algunas pinceladas a nivel de nutrición. Ya os adelanto que esto siempre tiene que estar protocolarizado por el equipo de cirugía. Los nutricionistas podemos ayudaros un poco qué comidas hacer y guiaros un poco en el proceso, pero al final los que llevan la voz cantante es el equipo de cirugía, ¿vale? Y por último, para los que os interese el tema, si queréis profundizar un poquito más, voy a recomendaros algunos libros, ¿vale? Pues si queréis echarles un vistazo, ¿vale? Bien, los primeros 6 meses de vida del bebé, ¿vale? La Organización Mundial de la Salud nos recomienda la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses de vida. ¿Por qué? Porque durante esos 6 primeros meses, tanto la leche materna como la leche de fórmula son alimentos completos que van a cubrir todas las necesidades energéticas y nutricionales del bebé, ¿vale? Garantizando además su salud y su supervivencia. Por si no lo sabéis, la lactancia materna previene el síndrome de muerte súbita del lactante, ¿vale? Que es esa muerte sin ningún tipo de explicación, ¿vale? Durante el primer año de vida, que no tiene ninguna explicación y no sabemos por qué, ¿vale? Y además favorece el apego y el vínculo seguro, la lactancia materna. Pero quiero hacer un inciso en este tema. La lactancia materna o la lactancia artificial son decisiones muy personales. Me explico. Si tenéis alguna duda, pregunta, siempre hay que contactar con el equipo médico, ¿vale? O con asesoras de lactancia. Lo más recomendable es que contactéis con ambos, ¿vale? Y que os den toda la información posible y ya a raíz de toda la información que tengáis, se tome una decisión, ¿vale? Las decisiones en salud hay que tomarlas siempre desde la información y es nuestra obligación como profesionales daros esa información, ¿vale? ¿Por qué? Podéis decidir o no darle el pecho a vuestros hijos o darle lactancia artificial y hay veces que no es posible dar esa lactancia materna, ¿vale? Pues porque a lo mejor ha habido una situación en la que... Sí. La de sí. ¿Sí? Perdón, voy a silenciar. María, si te puedes silenciar, si no voy a intentar, ¿eh? A ver. Vale. Vale, ya está. Vale, ya está. Vale, pues continuamos. Pues como os he dicho, hay veces y situaciones que no es posible instaurar esa lactancia materna, ¿vale? Pues a lo mejor porque el bebé haya ido a la incubadora por el motivo X, que sea, ¿vale? Porque muchas veces, como voy a comentar ahora, el equipo médico de salud le tiene mucho miedo a las fisuras de labio y paladar y la lactancia materna y van a decir no, y eso no es así, ¿vale? Que ahora lo vamos a desmentir un poquito. O que haya alguna patología aparte, que haya un frenillo en un grado muy alto, que haya que intervenir y luego intentar agarre, ya pasa mucho tiempo y no queréis o el bebé no quiere, que haya patologías neurológicas, cardíacas, etcétera, ¿vale? Y a veces no es posible. Entonces, es una decisión muy personal, ¿vale?
hagáis lo que hagáis, le deis lactancia materna o le deis leche artificial a vuestros bebés, estáis haciendo lo mejor por vuestros hijos y por alimentarles. No es malo, ¿vale? Porque parece aquí, aunque los profesionales recomendemos siempre la lactancia materna y la defendamos, que si es posible instaurarla, se instaure, parece que el que no lo hace es el demonio y no es así, ¿vale? Como el bebé, como os he comentado, se va a alimentar exclusivamente de leche durante los 6 primeros meses de vida, tenemos 3 opciones de lactancia, ¿vale? Tenemos la lactancia materna exclusiva, lo que es darle el pecho al bebé de toda la vida, ¿vale? Que tanto en bebés con fisura como sin fisura, si queréis instaurarla, se contacta con el equipo de cirugía y con asesoras de lactancia, en el caso de bebés con fisura, porque si queréis darle el pecho a vuestros bebés, defenderlo. O sea, no porque os digan, no, es que no podéis hacerlo. Sí, sí podéis hacerlo. Os comento por qué. La fisura labial y palatina no son patologías exclusivas del mundo occidental, ¿vale? Hay otros países y otros continentes como África y América Latina, donde es mucho más prevalente que en Occidente, ¿vale? Y donde en muchas zonas hay una pobreza extrema, no hay recursos económicos, ni recursos médicos, ni los recursos a lo mejor de biberones, herramientas que tenemos aquí. Entonces, esos bebés tienen que tomar el pecho. Un bebé sin recursos que tiene que tomar el pecho, si no toma el pecho se muere, tenga o no tenga fisura, ¿vale? Entonces, si queréis instaurarla, defenderlo, ¿vale? Defenderlo. Seguramente el equipo de cirujanos y asesoras de lactancia os van a decir que efectivamente defenderlo, te os van a dar recomendaciones posturales, de agarre, etcétera, para que podáis instaurarlo, ¿vale? Sin embargo, si optáis por una opción un poquito de combinación, tenemos la lactancia mixta, ¿vale? Que aquí hay 2 opciones. O bien, yo le doy el pecho al bebé y me saco leche con un sacaleches de mi propia leche y se la doy con un biberón, o le doy el pecho al bebé y otras tomas las complemento con biberón de leche de fórmula, ¿vale? Y por último tenemos la lactancia artificial, ¿vale? En la que pues le daríamos leche artificial al bebé con cualquier biberón, ¿vale? En caso de niños sanos. Hay de 1000 tipos. Tetina ancha, tetina estrecha. Está muy de moda ahora anticólicos, antigases, etcétera, por los cólicos del lactante que son muy frecuentes, ¿vale? Intentamos disminuirlos. En caso de la fisura labial o palatina, lo que yo os recomiendo es que optéis por biberones específicos, que muchos ya los conoceréis, ¿vale? Como el Special Needs de Medela, el Medical de Dr. Brown, el de la marca Pigeon, que es con jeringuilla, o las tetinas Nuco específicas para fisuras. Estos 2 últimos son bastante difíciles de encontrar en España, pero si os empeñáis en cogerlos, en comprarlos, pues se buscan y se pueden comprar sin ningún problema, ¿vale? Esto es así porque ciertas marcas los han diseñado específicamente para fisuras, porque si sabéis un poco de la anatomía de la fisura del labio y el paladar, al tenerlo abierto no hacen un vacío completo, ¿vale? Entonces tragan un poquito más de gases, pero es simplemente por eso, ¿vale? Porque tienen este diseño y ya está, ¿vale? Tanto en el caso de la lactancia mixta como la artificial, siempre recomiendo igual que contactéis con el equipo médico, ¿vale? Con pediatra, asesoras de lactancia, dietista, nutricionista especializado en lactancia, etcétera, ¿vale? Para que puedan asesorar sobre qué leche de fórmula se adapta mejor a las necesidades de vuestro hijo o vuestra hija. ¿Por qué? No es lo mismo un bebé que puede tomar una leche de fórmula estándar que un bebé que tiene cólicos y estreñimiento y hay que ponerle una leche de fórmula más digestiva, o un bebé que tiene reflujo gastroesofágico o alergia a la proteína de la leche de vaca que hay que probar con una leche hidrolizada, o un bebé con plurialergia que hay que ponerle una fórmula elemental, o padres y madres que siguen una dieta vegetariana o vegana y quieren que sus bebés también la sigan y tenemos que optar por una leche de fórmula que no sea de origen animal, ¿vale? Entonces siempre contactar con el equipo de salud, ¿vale? Para que pueda asesoraros si tenéis cualquier duda, ¿vale? Pasamos a la segunda etapa, que es, yo creo que a partir de aquí ya empiezan algunos quebraderos de cabeza un poquito más fuertes, ¿vale? Que es la alimentación complementaria, que es aquella que es a partir de los 6 meses, ¿vale? La OMS, la Asociación Española de Pediatría, la Asociación Americana de Pediatría y un montón de entidades de referencia en pediatría definen la alimentación complementaria como la introducción de alimentos diferentes a la leche, ¿vale? Materna o artificial, ¿vale? Como os he dicho, tanto la OMS como la Asociación Americana de Pediatría, la Asociación Española de Pediatría y la SGAN, que lo podéis ver ahí, la SGAN es la Sociedad Europea de Gastroenterología y Patología Pediátricas, recomiendan comenzar siempre con la alimentación complementaria a partir de los 6 meses de vida, nunca antes. Habréis oído muchas veces que os dicen, no, a los 4 meses, métele cereales en el biberón, dale pequeñas cantidades de fruta, etcétera. No, nunca, ¿vale? Nunca antes de los 6 meses. Hay mucho riesgo de atragantamiento, muchísimo riesgo de que los nutrientes no se absorban porque el cuerpo efectivamente no está preparado. El bebé tampoco está preparado para estar sentado ni para manejar ciertas cosas. Entonces, aunque haya alcanzado cierto sitio y esté preparado, hay que esperar siempre a los 6 meses, ¿vale?
Os lo argumento un poquito más, ¿vale? A partir de los 6 meses, no antes, aumentan enormemente las necesidades nutricionales del bebé en cuanto a energía, macronutrientes y micronutrientes. ¿Qué pasa entonces? Que aunque la leche materna o la leche artificial sea el alimento principal hasta el año, a partir de los 6 meses ya no pasa como de 0 a 6 meses que cubre completamente esos requerimientos nutricionales, no. A partir de los 6 meses ya no los cubre por completo, entonces hay que complementar con alimentos, ¿vale? Para llegar a esos requerimientos, ¿vale? Además, también a los 6 meses, algunos peques un poquito antes y otros un poquito después, cada bebé lleva a su ritmo, sin que haya ninguna patología ni que pase nada, ¿vale? Que su maduración a nivel nervioso, del aparato digestivo, del sistema respiratorio, de los riñones, pues no han madurado lo suficiente. Entonces, a partir de esta edad de media, ya han madurado lo suficiente para masticar, deglutir, metabolizar, digerir, absorber y excretar todos los nutrientes que se obtienen de la leche y de los alimentos, por supuesto, ¿vale? Y también porque a esta edad aproximadamente, como os he dicho, algunos un poquito antes, otros un poquito después, ¿vale? Se han alcanzado ciertos hitos del desarrollo que permiten, ¿vale? Ese inicio de la alimentación complementaria, ¿vale? Como os he comentado, ¿qué son esos hitos del desarrollo? O sea, ¿cómo sé yo si mi bebé está preparado para iniciar la alimentación complementaria? Como os he comentado, pues tienen que alcanzar ciertos hitos del desarrollo relacionados sobre todo con la masticación y la deglución, pero también a nivel motor y a nivel sensorial, ¿vale? No solo con masticación y deglución, sino también a nivel motor y a nivel sensorial, ¿vale? Esos hitos del desarrollo son los que veis en la pantalla. En primer lugar, que haya un interés activo por la comida, ¿vale? No es necesario que tú estés comiendo y que el bebé intente cogerte todo lo que hay en el plato, ¿vale? Pero sí que se fije, a lo mejor, cuando estéis comiendo, que se fije, que esté atento a que estáis comiendo y se fije en que estáis comiendo. En segundo lugar, que haya una pérdida de reflejo de extrusión, ¿vale? Esto es importante. No es necesario que se pierda al 100%, pero sí que se pierda, ¿vale? Algo. El reflejo de extrusión es que el bebé, cualquier cosa que nos ha leche, hace esto. Todo el rato echando con la lengua el alimento fuera, ¿vale? No es como removerlo en la boca, no, es echarlo entero, ¿vale? Como os he dicho, no es necesario que se pierda al 100%, porque hay bebés que empiezan la alimentación complementaria a los 6 meses y tienen todavía un pelín de reflejo de extrusión y pasa un mes y ya se les ha quitado, ¿vale? Entonces, si le queda un pelín por perder, no pasa nada, pero no que haya un reflejo de extrusión muy marcado, ¿vale? En tercer lugar, que haya coordinación ojo, mano, boca, ¿vale? Es decir, que el bebé pues, sea capaz de coger el alimento, lo mires un poco y lo chupetee o lo mires, lo cambie de mano, etcétera. Hay bebés que no se meten todo en la boca y tampoco pasa nada, ¿vale? Ya lo irán haciendo, hay que darles también tiempo. Y por último, que es para mí la más importante, casi también junto con la pérdida del reflejo de extrusión, que es la sedestación estable con apoyo, ¿vale? Con apoyo quiere decir que tú le pongas en la trona y el bebé esté con el tronco recto sin caerse hacia los lados, para atrás, medio tirado, ¿vale? No estamos hablando ni que le pongas al bebé solo sentado y que se mantenga solo sin apoyo, ni por supuesto que se siente de tumbado o asentado. Hablamos de sentarle en la trona y que haya esa sedestación estable con apoyo, ¿vale? Como os he comentado, no es necesario que cumplan los 4 a rajatabla, es lo recomendable, pero si no cumplen todos tampoco pasa nada, es que ya lo irán haciendo, porque como vais a ver que os comento a lo largo de toda la presentación, cada bebé lleva un ritmo sin que implique que haya ninguna patología, ¿vale? Una vez que ya hemos comprobado que nuestro hijo cumple esos hitos, el pediatra nos ha dicho, pues mira, podéis empezar con la alimentación complementaria, siempre os surge la duda de, vale, genial, ya me han dicho que empiece con la alimentación complementaria, pero ¿cómo empiezo? Seguramente os van a dar en el centro de salud una hoja que siento mucho decir que seguramente no esté actualizada y que sea del año, no sé de qué año será, porque a mí la que me dieron no sé de qué año fue, pero tremenda, ¿vale? Y os dan ciertas recomendaciones, pero no están demasiado actualizadas. En Cataluña sí, porque la Agencia de Salud Pública de Cataluña trabaja y trabaja bien, pero por lo menos en el resto de comunidades no es lo que debería ser, ¿vale? Entonces, ¿cómo empezamos? Pues tenemos muchas opciones, ¿vale? Lo mismo que os he dicho con el tema de la lactancia. Ante dudas, preocupaciones, contactar siempre con el equipo médico, con pediatra, y si podéis contactar con un dietista nutricionista especializado en pediatría en este tema, mejor, ¿vale? Porque os vamos a poder resolver todas esas dudas sin ningún problema y asesoraros en lo que necesitéis. ¿Por qué? Hay que adaptar e individualizar cada caso, ¿vale? En condiciones normales, un peque a los 6 meses va a poder iniciar la alimentación complementaria, pero es que hay otros casos en los que hay que hacer algunas modificaciones o no empezar. Caso de patologías neurológicas, patologías motoras, ahí hay que hacer ciertas cosillas, o que haya un reflujo muy bestia y que te hagan un botón gástrico, no es lo mismo, ¿vale? Entonces, en condiciones normales sí, pero al final individualizar y adaptar cada caso sería lo recomendable, ¿vale? Entonces, ¿qué formas tenemos de empezar con la alimentación complementaria?
Esto es igual que con la lactancia, decisión muy personal. Con la información, toda la información posible, elegís con qué iniciar, ¿vale? Tendríamos la primera opción, que serían los purés y los triturados, que es lo que nos han dado nuestros padres toda la vida, porque era lo que se recomendaba hace 20 años, ¿vale? Tenemos la alimentación complementaria mixta, en la que complementaríamos pues algunas tomas con purés y triturados y otras pues con alimentos sólidos. Y por último, tenemos el Baby Lead Winning, ¿vale? Que ahora vamos a profundizar un poquito más sobre este tema, ¿vale? Que sería la alimentación sólida y guiada por el bebé, ¿vale? En el caso de alimentación complementaria en bebés con fisura labial y opalatina, debido a las estructuras de la fisura y de incompetencia del velo del paladar, del velo de la faringe o de la úvula bífida, seguramente os encontréis, otra vez aparece ese miedo horroroso a la fisura y al atragantamiento, como ocurre con el pecho, ¿vale? Os van a decir, no, empezar con purés espesos, tipo plátano chafado, muy espeso, o con la batidora del brazo y el pasapurés, ¿vale? Y ir avanzando hacia texturas pues, semitrituradas y ya finalmente alimentos sólidos conforme avance la cirugía. ¿Por qué? Porque hay evidencia, sí hay evidencia de que hay regurgitación, menos regurgitaciones nasales con el puré, pero eso no es del todo cierto. Esto ya es más a nivel personal. Yo a mi hija le hago el puré más espeso del mundo, que puedo pegar ladrillos con él, y se le sale por la nariz igual. Entonces, no tiene por qué estar asociado a menos regurgitación nasal. Hay casos muy exitosos de baby lead winning en bebés con fisura labial y patina, algunas a lo mejor ya lo habéis hecho y ha sido exitoso y perfecto, ¿vale? Y no hay ningún problema. No hay ni más riesgo de regurgitación nasal, ni a ver si se le va a quedar un cacho enganchado en la nariz y se me ahoga. No. Vale, no. Confiar en vuestros hijos que saben perfectamente cómo gestionar los alimentos, tragárselos y comérselos, ¿vale? De todas formas, igual, si hay dudas, informaros y contactar con un profesional sanitario especializado para que pueda guiaros. No cerréis ninguna puerta, no descartéis, mira, no voy a hacer baby lead winning porque me da mucho miedo, ¿vale? Perfecto. Con la información que tienes, si has tomado esa decisión, genial. Pero si te sientes segura, como con el pecho, defendedlo y defenderlo, ¿vale? Porque al final vosotras estáis haciendo lo mejor para vuestra familia y para vuestro bebé, ¿vale? Para cualquier duda, lo mejor siempre, contactar con el equipo médico y con un nutri especializado en pediatría y además clínica mejor para que pueda guiaros en el proceso, ¿vale? O sea, no tengáis miedo del baby lead winning porque haya fisura, porque entiendo que es algo que da respeto, ¿vale? Por el a ver si se me va a atragantar, pero no siempre tiene por qué ser así, ¿vale? Pasamos a la primera opción de alimentación complementaria. Hablamos un poquito de cuando metemos triturados y purés, ¿vale? Podemos meter los alimentos que nos dé la gana. Al final el puré va a ser un batiburrillo de muchos alimentos, ¿vale? Y no hay ningún problema. Pero hay que seguir varias reglas. La primera es que sigamos un orden de introducción de alimentos lógico y el segundo, que sepamos qué alimentos podemos introducir dependiendo del grupo de edad. Hay alimentos que se pueden introducir a los 6 meses y otros que hasta el año no se pueden, ¿vale? Entonces tenemos que saberlo, ¿vale? Para no ofrecer cosas que no debamos a los peques, ¿vale? Ni que decir tiene que no es recomendable que el bebé esté todo el rato comiendo potitos, purés comerciales y preparados en forma de puré para peques a partir de 6 meses. Lo mejor es hacerlo casero. Sin embargo, hay veces que preguntáis, pero ¿y en un caso de ultra mega emergencia no puedo optar por un potito? Pues mira, en un caso de ultra mega emergencia, ¿vale? Que te vayas de excursión a la playa o simplemente te hayas levantado, que tu hijo no ha dormido toda la noche y dices, mira, ni quiero cocinar ni quiero hacer nada, y un caso ultra esporádico, sí podemos optar por esos potitos comerciales, ¿vale? Siempre que nos aseguremos de que el potito tiene unos ingredientes de buena calidad y que sea nutricionalmente interesante, para opciones muy esporádicas, muy bien. Que no sea la norma, ¿vale? Que sea siempre la excepción, ¿vale? Pasamos a comentar un poquito el tema del baby lead winning, ¿vale? Como se comentaba, entre el triturado y el baby lead winning está la mixta, ¿vale? Que combinamos estas dos técnicas, ¿vale? También la OMS, Asociación Española de Pediatría y la Americana de Pediatría, ¿vale? Definen el baby lead winning por una forma muy resumida, aunque no hay una definición súper clara sobre este método, ¿vale? Que sería la alimentación complementaria dirigida por el bebé. ¿Esto qué quiere decir? Que es el propio bebé el que capitanea el proceso, de tal forma que nosotros los padres y madres ofrecemos alimentos saludables, ¿vale? Teniendo en cuenta unas recomendaciones de seguridad, de orden, de introducción y alimentos para cada grupo de edad. Y es el bebé el que decide qué come, cuándo come y qué come, en qué cantidad lo come, porque es él el que capitanea el proceso, ¿vale? Igualmente hay que valorar individualmente cada caso. Como os he dicho, si puede ser con pediatra especializado en baby lead winning o dietista nutricionista especializado en pediatría y baby lead winning, porque no es lo mismo un bebé que efectivamente, aunque tenga fisura o no la tenga,
tenga esos hitos del desarrollo y tenga esa coordinación ojo-mano-boca, masticación y deglución adecuadas, que un niño neurológico, por ejemplo, ¿vale? Que no puede hacer baby lead weaning porque hay ciertas alteraciones que no permiten aplicar este método. Pero en condiciones normales, prácticamente todos los bebés pueden hacer este método sin ningún problema, ¿vale? ¿Cómo lo aplicamos, este baby lead weaning? Porque claro, también os comentan el baby lead weaning y podéis pensar, vale, pero ¿y entonces esto cómo lo aplico? Yo no tengo ni idea, si no tenía ni idea con purés, ¿cómo lo voy a tener con sólidos? ¿Qué hago? Vale, no hay ningún problema con esto tampoco, ¿vale? ¿Cómo aplicamos el baby lead weaning? Pues como os he dicho con los purés, ofrecemos los alimentos según el calendario. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? A ver, voy a mirar esto. Parece que no, ¿no? No te oigo. Perdón, que han entrado algunas personas nuevas, Vale. las he silenciado. Vale, perfecto, genial, gracias Mayuna, que pensaba que había alguna pregunta. Bueno, pues sigo si os parece. ¿Cómo aplicamos el baby lead weaning? Pues igual que cuando ofrecemos purés y triturados, hay que seguir la misma regla de orden de introducción de alimentos y los alimentos según grupo de edad, ¿vale? ¿Cómo aplicamos esos alimentos? ¿Cómo se los doy yo a mi hijo? Vale, podéis ofrecer 1000 formas, ¿vale? Podéis buscar fotos de cortes baby lead weaning en Google y os sale. Yo aquí no os los pongo pues porque tema de derechos de autor, pues a mí no me gusta poner imágenes pues, por lo que pueda pasar, ¿vale? Pero podéis buscarlo en Google. Cortes en forma de palito, ¿vale? En forma de palito, que sería corte en forma de dedo, o en cuartos, en caso de los alimentos esféricos, en mitades, o cortéis el plátano por la mitad, le quitáis la piel parcialmente para que no se oscura el bebé y se lo dais así, ¿vale? Lo que sí, intentad que sea el trozo del tamaño del puño o de la palma de la mano del bebé para que lo pueda ir gestionando, ¿vale? Cuando ya son un poco más mayores podemos ir disminuyendo paulatinamente el tamaño del alimento, pero al principio siempre que sean grandecitos, ¿vale? Que sean un poquito vastos, para que lo pueda coger bien y manejarlo bien, ¿vale? Y este aspecto que voy a comentar ahora es muy importante. Es importantísimo que el alimento esté muy blandito, muy maduro o muy cocinado con textura blandita para prevenir los atragantamientos, ¿vale? O la asfixia y que puedan masticarlo correctamente. ¿Por qué? Los bebés mastican con la encía y con la lengua y el paladar. Entonces, si no tiene dientes, tampoco pasa nada, ¿vale? Que no, mi bebé no tiene dientes, no puede masticar. Sí, sí, mastican perfectamente, ¿vale? ¿Cómo sé yo entonces el alimento es apto y la textura es apta para mi bebé? Podéis hacer la prueba, os metéis un trocito en la boca y probáis a aplastarlo, la lengua contra el paladar y lo masticáis así. Si podéis hacerlo sin ningún problema, el bebé también puede hacerlo, ¿vale? Si no podéis, pues a lo mejor hay que cocinarlo un poco más, o en el caso del plátano, pues, pues no está lo suficientemente maduro, lo metes 3 segundos en el microondas y se queda apachurrado, así que no hay ningún problema, ¿vale? ¿Por qué siempre también los nutricionistas, pediatras, etcétera, últimamente defendemos mucho el baby lead weaning? Porque tiene multitud de beneficios. No quiere decir que, igual que con el biberón, los purés y los titulos sean el demonio, ¿eh? Ojo que no, que cada uno decide cómo alimentar a sus hijos de la manera correcta y estés haciendo lo mejor por ellos. Pero el baby lead weaning tiene una serie de beneficios que a lo mejor otros métodos pues tienen otros beneficios diferentes, ¿vale? Entre ellos, al final, el baby led weaning favorece la alimentación saludable y la instalación de hábitos saludables en la infancia, incluso que perduran hasta la etapa adulta, ¿vale? Porque estáis ofreciendo alimentos saludables ya desde un inicio, ¿vale? También fomenta la independencia y la autonomía, porque al final, como dejáis que sea el propio bebé el que capitanee el proceso, pues dejáis que coge, que experimente con texturas, se lo meta en la boca, etcétera. Al principio ya os digo que puede ser 1 mes o 2 meses, en algunos casos menos, otros más, ¿vale? Que cojan el alimento, lo chupeteen o no lo chupeteen, se lo pasen de mano a mano y lo tiren al suelo. Esto es completamente normal, ¿vale? Porque están aprendiendo a familiarizarse con los alimentos y han estado 6 meses tomando pecho y tomando biberón. O sea, lo que hemos hecho en 6 meses no lo vamos a cambiar en 2 días, ¿vale? Entonces, eso también que lo tengáis en cuenta. También favorece la alimentación consciente, basándonos en las señales de apetito y saciedad. Que esto es el quebradero de cabeza más grande que soléis tener. Es que mi hijo no come. ¿Pero y qué le das? No, baby lead weaning se come un par de trozos. Entonces sí come. Eso no es no comer. Lo que pasa es que a lo mejor no quiere. Es diferente, que a lo mejor no tiene hambre. Oye, tener en cuenta también que a esta edad el tamaño del estómago es muy pequeño, pero muy, muy pequeño. Quiero decir, mira, no, es que su hermana tiene, a lo mejor su hermano tiene 2 años y ha comido más. Claro, el estómago más grande, es normal, ¿vale? A lo mejor el bebé con 2 cachitos o 2 cucharadas de puré dice, mira, ya no quiero más.
¿vale? Mientras todas las revisiones pediátricas no le encontréis decaído ni nada, esté todo bien, no hay por qué preocuparse por eso, ¿vale? Al final hay que confiar en los peques, ¿vale? En esas señales de apetito y saciedad que también están madurando, ¿vale? No es lo mismo un sistema de hambre y saciedad en los adultos que el sistema de hambre y saciedad en los bebés, no tiene absolutamente nada que ver, pero confiar en el proceso, ¿vale? También que favorece el baby lead weaning, que acepten mayor variedad de alimentos. ¿Por qué? Al final en los purés, aunque esté bien, el sabor es muchísimo más uniforme, la textura es uniforme, el color es uniforme. Cuando damos trozos diferentes, le estáis dando alimentos diferentes, con colores diferentes, textura diferente y sabor diferentes, ¿vale? A veces con los purés pasa que cuando pasamos a alimentos sólidos hay unas aversiones alimentarias brutales, en el caso de verduras, etcétera, fruta y algunos alimentos porque dicen, jope, pero si yo me tomaba mi puré sólido, ¿por qué me das el brócoli? Si esto sabe, no sabe nada, ¿vale? Que suele pasar, ¿vale? No es malo tampoco, ¿vale? Y habrá que hacer un cambio un poquito más en que lo acepte, pero los bebés con baby lead weaning suelen aceptar ciertas cosas ya desde el principio, porque saben el sabor que tiene cada alimento, ¿vale? Y también el baby lead weaning tenemos un montón de estudios, ¿vale? Que demuestran que previenen a largo plazo enfermedades crónicas, sobrepeso, obesidad, diabetes tipo 2, hipercolesterolemia, que parecen enfermedades de adultos, pero por culpa de errores en la alimentación, promoción por parte de la industria alimentaria, de alimentos insanos, etcétera, estamos viendo ya diabetes mellitus tipo 2, que es una enfermedad crónica de edad adulta y de edad de mayores, en niños de 10 años, a lo mejor, porque tienen una obesidad muy marcada. Entonces, al final, el baby lead weaning previene todo esto porque el bebé come lo que quiere. No le tengo que hacer el avioncito con la cuchara para metérselo en la boca. Que ojo, esto con los purés tampoco se hace, ¿eh? Quiero decir que porque mucho que tú estés purés no hay que hacer avioncito ni metérselo a embudo al bebé en la boca, que no, que coma lo que quiera, porque corréis el riesgo con los purés, hay mucho riesgo de sobrealimentación, porque al final haces una cantidad orientativa de puré y dices, uy, me ha salido un montón. No, esto se lo come entero. Se lo empiezas a meter a embudo, el bebé chilla, el bebé llora y no. Que si se come 4 cucharadas, se come 4 cucharadas. Si se come 3 trocitos de verdura, 3 trocitos de verdura, ¿vale? Lo que el bebé quiera, ¿vale? Cantidades un poquito orientativas de cada cosa. Esto también es otro quebradero de cabeza. ¿Y cuánto le he hecho? ¿Pero y será suficiente? ¿No será suficiente? Bueno, el primer aspecto a comentar es que pecho y biberón se sigue ofreciendo a demanda, porque como os he comentado, aunque la alimentación la estéis empezando a introducir, hasta los 12 meses el alimento principal es la leche materna o de fórmula, ¿vale? Y la alimentación complementa. Se suele entender al revés, se suele entender, bueno, vale, como le estoy dando ya comida, pues disminuyo las tomas de biberón. No, ¿vale? No se hace eso, ¿vale? Generalmente, además, siempre os digo que la recomendación cuando le deis de comer al bebé, sea baby lead weaning, sea porie, sea lo que sea, ¿vale? Uno, el bebé no tiene que ir con hambre, ¿vale? O sea, quiere decir que el biberón se da antes de la comida, no después, de postre, siempre antes. Y tampoco tiene que tener sueño, porque si tiene sueño, no va a comer, ya os lo adelanto, ¿vale? Porque esto es así. Entonces, como es el alimento principal, siempre se sigue dando a demanda. Como si dices, madre mía, pero si a mi hijo ya le he metido algunos alimentos y purés y me sigue pidiendo el biberón cada 3 horas. ¿Y qué? Es que es lo que necesita, tu bebé te está pidiendo lo que necesita. Sea por hambre, sea por calmarse o sea por sed, que ahora en verano lo vais a ver, que piden cada 2 por 3 porque tienen muchísima sed, ¿vale? Y necesitan, pues, beber algo para calmar esa sed porque hace muchísimo calor. ¿Vale? Entonces, que quede claro esto. Hasta los 12 meses sigue siendo el alimento principal y la alimentación complementa, no al revés. No es alimento lo principal y la leche complementa, es al revés, ¿vale? Para ofrecer estas cantidades no hace falta que nos hagamos aquí un batiburrillo de ¿pero cuántas cantidades exactas le tengo que echar y con la báscula de cocina por todas partes pesando todo? No, eso no se hace así, no es necesario, ¿vale? Ofrecemos alimentos saludables y nos guiamos por el propio apetito del bebé. Un modelo a seguir que ya podemos empezar a instaurar aquí, ¿vale? Es este esquema que veis en pantalla, este platito, ¿vale? Que está adaptado de la Universidad de Harvard. La Universidad de Harvard sacó hace bastantes añitos ya, a lo mejor no muchísimos, pero unos cuantos, ¿vale? Un esquema de comidas saludables que se llama el plato de comer saludable de Harvard, ¿vale? Que hace un poquito esquematizado cómo debe estructurarse un plato para que sea saludable, desde pequeñitos hasta muy mayores, ¿eh? O sea, que este plato es aplicable a todas las etapas de la vida, ¿vale? Lo que nos dice este método es que en cada comida principal, la mitad del plato o más de la mitad tiene que estar compuesto por verduras, hortalizas y frutas, ¿vale? Y la siguiente mitad la dividimos en dos y un cuarto corresponde a los hidratos de carbono, preferentemente complejos e integrales, y el otro cuarto a las proteínas, tanto animales como vegetales, que esto también os hago un poquito de spoiler,
Se puede llevar una dieta completa siguiendo una alimentación vegetariana y vegana, ¿eh? Esto también es, en niños es una cosa que choca un poco, pero es así, ¿vale? Entonces, este es el esquema que hay que seguir. Además, para beber siempre agua, ¿vale? Y utilizar fuentes de grasa de calidad. Aceite de oliva virgen extra, la de los frutos secos, la del aguacate, etcétera, ¿vale? Como cantidades orientativas y frecuencia un poquito de consumo, las primeras semanas, ¿vale? Los primeros meses, podemos ofrecer al peque alimentos durante 2 veces al día, desayuno y comida sobre todo, ¿vale? Suelo recomendar que hagáis, ¿vale? Tanto en purés como en baby lead weaning como en alimentación complementaria mixta, ¿vale? Y probáis. Y ya para que a los 9 meses haga aproximadamente 3 comidas diarias y si tiene algo de hambre también podéis ofrecerle 2 complementarias que serían media mañana y merienda, ¿vale? Pero de los 9 meses al año yo recomiendo que le sigáis dando entre a media mañana y media tarde biberón, pecho, lo que el bebé pida, ¿vale? Y luego ya a partir del año ya decidís si le metéis otras 2 comidas complementarias, pero en principio a partir de los 9 meses con 3 comidas al día, suficiente hasta el año, ¿vale? Y importante también esto, hay que ofrecer siempre en cada comida alimentos ricos en hierro, ¿vale? Voy a ser muy pesada con el hierro. ¿Por qué? Porque aumentan un montón los requerimientos de hierro en la infancia, ¿vale? Y si nos enfrentamos a una anemia, no es bonito de ver, ¿vale? Y además provoca algunas cosillas más que no son agradables, ¿vale? Entonces, para prevenir esa anemia, lo mejor es que añadáis siempre un alimento rico en hierro, ¿vale? Después vamos a profundizar específicamente en el hierro, fuentes y cómo favorecer absorción, pero para que lo tengáis un poquito en cuenta como idea principal de alimentación complementaria, ¿vale? Vamos un poquito ya a desglosar alimentos uno por uno y cantidades, ¿vale? Vais a ver que, salvo en las proteínas, no hay cantidades orientativas. ¿Por qué? Porque es el bebé el que decide lo que come. Cuando tú a lo mejor haces un puré, pues mira, no, le he echado un plátano, ¿vale? Pues si se ha comido casi todo el puré, pues bueno, casi un plátano. Pero vamos, que no hay que centrarse en cantidades, ni como os digo, ir con la báscula de cocina a todas partes pesando todo, porque no. Y además que es un sin vivir, eso, ¿vale? Entonces no es necesario, ¿vale? Así, generalizar un poquito la cantidad y ya está, no es necesario nada más, ¿vale? Empezamos con las frutas. Las frutas se introducen desde los 6 meses de edad, todas las frutas, ¿vale? Salvo algunas que son un poquito peligrosas por riesgo de atragantamiento y tal, pero nada, eso modificamos forma de cocción y forma de corte, pero la puedes introducir igual, ¿vale? Desde los 6 meses, como os he dicho, todas. Ir variando opciones y formas de presentación, ¿vale? Pues un día le ofrezco, por ejemplo, manzana en gajos cocida, la manzana siempre cocida, ¿vale? Que ahora profundizamos también un poco en eso. O otro día le ofrezco una compota de manzana, otro día una manzana asada y a ver qué hace con ella, ¿vale? Con trocitos de manzana asada a ver qué hace con ello. A eso me refiero en diferentes formas de presentación, ¿vale? Para que tampoco sea aburrido ni para el bebé ni para vosotros, ¿vale? Importante, como os he dicho, la textura blanda o súper madura que pueda aplastar lengua contra paladar, ¿vale? Podéis hacer la prueba vosotros antes. O cocinada siempre, como es el caso de la manzana, la piña, etcétera, porque son muy duras, ¿vale? ¿Qué evitaremos? La granada, ¿vale? De momento hasta los 4 años aproximadamente la granada no se da porque partir una semilla de granada me parece una tontería, ¿vale? Porque es que la vais a desintegrar, ¿vale? Entonces, como hay riesgo de atragantamiento, mejor que no ofrezcáis granada hasta esa edad. Uvas y arándanos enteros tampoco se ofrecen enteros porque hay un riesgo de asfixia importantísimo. Lo cortamos en cuartos, ¿vale? 4 cuartos, así, muy pequeñitos, para que el bebé lo pueda gestionar bien y tragárselo y comérselo, ¿vale? Y manzana y piña crudas tampoco, porque también están asociadas a un riesgo de atragantamiento altísimo. Entonces, cortáis en palitos o en gajos, cocéis o lo metéis al microondas un par de segundos para que se quede muy blando, probáis antes a ver si podéis aplastarlo vosotros con lengua y paladar, que sí, se lo ofrecéis al bebé, ¿vale? Seguimos con las verduras. También se pueden ofrecer desde los 6 meses de edad. Aquí hay algún inciso que voy a hacer un poquito más adelante, pero prácticamente todas se pueden ofrecer también a los 6 meses de edad, ¿vale? Igual que con la fruta, diversificamos opciones y formas de presentación, ¿vale? Pues un día le doy cachitos de brócoli y otro día hago una hamburguesa casera de brócoli pollo, por ejemplo, o brócoli tofu, en caso de vegetarianos y veganos, ¿vale? Igual que con las frutas, textura blanda y cocinada siempre, ¿vale? En el caso de las verduras, cruda ninguna, porque no, ¿vale? Entonces, siempre cocinaditas, ¿vale? Más que nada, hasta que tengan 4 añitos aproximadamente, mejor que optéis por las que están cocinadas, ¿vale? ¿Qué evitaremos de verduras? Zanahoria cruda, ¿vale? Porque igual que con la manzana hay un riesgo de atragantamiento altísimo, entonces la cortamos en tiras, ¿vale? Y la cocemos, ¿vale? Entonces la ofrecemos al bebé así.
Tomate cherry sin cortar, igual que con la uva y los arándanos. Lo cortáis en cuartos o en gajitos muy pequeñitos para que el bebé pueda comérselos, ¿vale? Y también es importante que no ofrezcáis de verduras antes del año, verduras de hoja verde, ¿vale? Como la espinaca, la borraja y la selga. Antes de los 12 meses no se ofrecen, ¿vale? A partir de ahí hasta los 3 años, máximo una ración al día. ¿Por qué? Estas verduras de hoja verde son muy ricas en nitritos, ¿vale? En nitratos y en nitritos. ¿Qué pasa cuando esos nitratos y esos nitritos entran en el organismo? Pues que montan una tremenda y pueden provocar metahemoglobinemia, ¿vale? Se carga la hemoglobina de los glóbulos rojos y aparte de la anemia se ponen cianóticos, se ponen ahogar y se ponen asfixiar. Entonces, como son verduras de riesgo, nada, ¿vale? Antes del año y luego máximo una vez al día hasta los 3 años, ¿vale? Importante que lo tengáis en cuenta. Seguimos con los hidratos de carbono. Hidratos de carbono son la pasta, la patata, el boniato, arroz, maíz, avena, quinoa, pan, etc. Vais a ver que aquí no están las legumbres. Las legumbres no son hidratos de carbono, ¿vale? Las legumbres son proteínas de origen vegetal. Toda la vida, la nutrición antigua, ¿vale? La nutrición old school, que la llamamos nosotros, decía que las legumbres eran hidratos de carbono, pero no, son proteínas. ¿Tiene hidrato de carbono? Sí, pero no como para considerarlo igual que la pasta o igual que el pan, ¿vale? Entonces, son proteínas, ¿vale? Luego lo comentamos. Entonces, hidrato de carbono. También se introduce todo desde los 6 meses. Habréis oído el, no, prueba a darle cereal sin gluten a los 4 meses para que así a los 6 meses pueda tomarse el gluten. No, eso no se hace así, ¿vale? El gluten se puede introducir desde los 6 meses. Es más, yo recomiendo que lo introduzcáis de los primeros, ¿vale? De los primeros, que introduzcáis algunos alimentos antes para poder combinarlos, ¿vale? Pero que el gluten lo introduzcáis de lo primero. ¿Por qué? Todos los estudios y toda la evidencia actual que tenemos sobre el gluten en bebés, a partir de 6 meses, han demostrado que no aumenta el riesgo de alergia. Es más, todo lo contrario. Se ha visto que en bebés en los que se ha retrasado la introducción del gluten tenían más prevalencia de enfermedad celíaca y de sensibilidad al gluten no celíaca, ¿vale? Entonces, el gluten se introduce desde el principio, ¿vale? No hay ningún problema. También os digo que respecto a hidratos de carbono es preferente que optéis por aquellos que sean complejos, como la patata, el boniato, o también son complejos los cereales integrales. Pasta integral, la avena integral, el arroz integral con precaución, ¿vale? Ahora lo vamos a hablar, ¿vale? Importante también, no cocinéis la pasta y todo al dente, como os lo comeríais para vosotros. No, para los bebés todo súper blando, súper blandito y súper pasado. Que por decir, jope, es que si le doy a lo mejor una espiral así de pasta grande muy pasada, a lo mejor le da asco. No, mejor que la gestione así a que la dejáis al dente y nos peguemos un susto porque provoque un episodio de atragantamiento, ¿vale? ¿Por qué os he dicho que precaución con el arroz y los derivados? No sé si oísteis que salió hace unos cuantos años ya, a lo mejor unos 5 o 6 años, ¿vale? Que no se recomienda ofrecer bebidas de arroz ni tortitas de arroz a niños menores de 6 años, ¿vale? Las bebidas de arroz en menores de 2 y las tortitas hasta menores de 6, ¿vale? Pero yo generalizo siempre y no os lo deis antes de los 6 años, ¿vale? ¿Por qué? El arroz tiene la particularidad de que acumula muchísimo arsénico, ¿vale? El arsénico es muy tóxico. El arsénico es lo que le echan al matarratas, para que os hagáis una idea, ¿vale? ¿Eso quiere decir que el arroz es como el mataratas? No, ¿vale? Simplemente acumula arsénico y acumulado en ciertas cantidades en el organismo es tóxico. A un adulto no le pasa nada, pero a un niño sí, ¿vale? Porque como están madurando sistemas, etcétera, pues os podéis llevar también un susto. Entonces, arroz integral, pues sí, ofrecérselo de vez en cuando, en forma de bolitas o en caso de purés triturado, de vez en cuando, no pasa nada, ¿vale? Pero la bebida de arroz y las tortitas de arroz, no, no os lo deis, ¿vale? Antes de los 6 años, importante. ¿Vale? A partir de los 2 años es verdad que podéis aumentar un pelín la cantidad, pero hasta los 6 años realmente no disminuye ese riesgo de intoxicación por arsénico, ¿vale? Y también, ¿qué debemos evitar en hidratos de carbono integrales? Pues todos los cereales que sean procesados, cereales de desayuno, picos de pan, ¿vale? Pues los picos de pan para empezar no se pueden dar porque también aumentan el riesgo de atragantamiento, ¿vale? Pero cereales de desayuno, galletas destinadas a bebés, todo ese tipo de cosas, nada de nada, ¿vale? Ni antes del primer año y cuanto más tarde mejor, ¿vale? Porque son alimentos que no son saludables, ¿vale? Pero cuanto más tarde, mejor. Y, por supuesto, el azúcar añadido, nada de dárselo, antes del año de edad, e igual, cuanto más tarde, mejor. También no deis pasta o pan con sal, todo sin sal, porque antes del año no se puede introducir, e igual que con el azúcar, cuanto más tarde se introduzca, mejor. Y no le des maíz entero, pasa como con la granada, ¿vale? El grano se queda por ahí alojado en la tráquea y nos podemos llevar un susto. Entonces, mejor que no. Darle maíz triturado, por ejemplo, ¿vale? Que no pasa nada.
¿vale? Hacer un puré de maíz con patatas, por ejemplo, que ya veremos a ver cómo saben, no lo sé, pero podéis ofrecérselo así si queréis, ¿vale? Pasamos a las proteínas, ¿vale? Las proteínas son importantes porque hay muchas fuentes de hierro, ¿vale? En el mundo de los alimentos, ¿vale? Pero generalmente generalmente el hierro va a venir de las proteínas, ¿vale? Dos tipos de proteínas tenemos, las de origen animal y las de origen vegetal. Las de origen animal nos van a dar un tipo de hierro que se llama hierro hemo, que es el que mejor se absorbe, y las de origen vegetal nos van a dar un hierro que se llama no hemo, que se absorbe un poquito peor, pero que si se complementa con vitamina C se absorbe perfectamente. O sea, eso de, no, si sigo una alimentación vegetariana o vegana, o aquí no comemos carne y pescado porque no se lleva, o porque en mi familia no nos gusta y no se come, ¿mi hijo va a tener anemia? Pues no. Hay la misma prevalencia de anemia en bebés que comen proteínas de origen animal que en bebés que comen vegetarianos y veganos, ¿vale? Y aún así, si está bien organizada la alimentación, no hay anemia en ninguno de los casos, ¿vale? Empezamos con las proteínas de origen animal, que como os he dicho nos van a aportar hierro hemo. Las carnes, en primer lugar, también se pueden introducir desde los 6 meses, todas, ¿vale? Ofrecer también diversas fuentes, pollo, pavo, cerdo, ternera, etcétera. Importantísimo que estén bien cocinados, ¿vale? Ya no solo por la textura, sino porque las carnes crudas, poco cocinadas, ¿vale? Aumenta muchísimo el riesgo de infecciones, intoxicaciones y toxinfecciones alimentarias, ¿vale? No sería la primera vez que alguien no cocina suficiente un filete y hay riesgo, y hay contaminación por salmonela, o con la bacteria que sea o con el virus que sea, ¿vale? Entonces siempre muy bien cocinado y también muy blandito y en textura desmigadita, en palitos, como os he comentado, para que pueda gestionarlo bien el bebé. En caso de baby lead weaning, en caso de purés y triturados, triturado con todo y ya está, ¿vale? ¿Cuánto es la cantidad de proteína que hay que tomar al día? Aquí sí que vais a ver cantidades. Es el único grupo de alimentos en el que vais a ver cantidades. Pues hasta el año son 20 gramos diarios. Esto si lo queréis pesar, no pasa nada, ¿vale? Pues 20 gramos de pollo, bueno, vale, perfecto. Se lo desmigo y se lo doy. O se lo trituro con el puré y se lo doy. Hasta los 12 meses. A partir de los 12 meses, ya la cantidad, ¿vale? Es verdad que sí que hay un máximo, ¿vale? Pero se puede aumentar de 20 gramos, pues a lo mejor un poquito más, ¿vale? ¿Qué debemos evitar del grupo de las carnes? Siempre las carnes de caza. Las carnes de caza son ciervo, jabalí, liebre, etc., porque son muy duras, ¿no? ¿Vale? Antes de los 12 meses. Carnes procesadas, tipo preparados que hay por el supermercado, de chorizo, morcilla, preparado en salazón de no sé qué, en adobo, nada de eso. Salchichas tampoco, y de hecho las salchichas no se pueden introducir antes de los 3 años por el riesgo de atragantamiento, salvo que a partir de los 12 meses, un día súper esporádico, ¿vale? Le ofrezcáis la salchicha cortada en tiritas, ¿vale? Pero antes del año, nunca, ¿vale? Y embutidos tampoco, ¿vale? Por también, aparte porque es un alimento que nutricionalmente no nos aporta tampoco nada y pues también el riesgo de atragantamiento, ¿vale? Continuamos con pescados y mariscos. También pueden darse desde los 6 meses, menos los de gran tamaño, porque tienen un contenido muy alto en mercurio, ¿vale? El mercurio es un metal pesado y también es tóxico en ciertas cantidades. No a lo mejor para un adulto, pero para un bebé y una embarazada sí, ¿vale? Y un niño también, ¿vale? Entonces, con mucho cuidado. ¿Cuáles son los pescados grandes? Atún, emperador, el pez espada, el cazón, todos esos pescados tienen muchísimo mercurio acumulado, ¿vale? También, en el caso del pescado, ofrecemos diversas fuentes, intentando variar un poco entre pescados blancos y azules. Por ejemplo, la merluza y la lubina son pescados blancos, el salmón es pescado azul y la dorada es un pescado semigraso, es decir, que tiene mezcla de pescado blanco y pescado azul, ¿vale? Para que veáis diferentes opciones que tenéis de ofrecer, ¿vale? También siempre bien cocinados, ¿vale? Sobre todo por temas de no solo salmonela, etcétera, sino también por tema lisakis, ¿vale? Siempre muy bien cocinado para poder ofrecérselo al bebé de la forma correcta y de la forma segura, ¿vale? Y también de cantidad, 20 gramos al día hasta los 12 meses. Podéis aumentar un poquito más a partir de los 12 meses, pero antes 20 gramos exactos, ¿vale? Lo más exacto. Si me quedo en 17 pesos, uy, 17, no pasa nada tampoco, ¿vale? No hay que ser clavado 20 gramos, ¿vale? Pero aproximadamente esa cantidad, ¿vale? Continuamos con el huevo. También se puede ofrecer a partir de los 6 meses. Pasaba como con el gluten. Antes te decían que ni se te ocurre darle huevo al bebé antes de los 9 meses. Ahora ya sabemos que no, que se puede ofrecer perfectamente y no hay mayor riesgo de alergia por introducirlo a los 6 meses. Todo lo contrario, como pasa con el gluten, ¿vale? Lo que os van a recomendar con el huevo seguramente es, mira, sepáralo. No es 100% posible, ¿vale? Porque se ha visto que aunque tú consigas separar la clara de la yema, ¿vale?
hay componentes de la clara en la yema y hay componentes de la yema en la clara, ¿vale? Aunque los separéis, siempre hay una pequeña, ¿vale? Cantidad de cada uno en cada componente. Entonces, yo recomiendo que os lo deis entero, en forma de tortilla, en forma de revuelto, en caso de los purés también lo trituráis, como queráis hacerlo, pero entero, ¿vale? Que no hay ningún problema. Y importante también que el huevo vaya siempre bien cocinado. Este es lo que más pasa en verano, que lo habréis oído en las noticias, que alguien se ha intoxicado por salmonela porque se ha comido un huevo que estaba a temperatura que no debía, ¿vale? Suele ser la intoxicación del verano, pero la salmonela no solo está en el huevo, ¿vale? Está en todos lados, ¿vale? Entonces, el huevo muy bien cocinado, nada de darlo escalfado, nada de pasado por agua, nada. Siempre muy bien cocinado, ¿vale? Asegurándose que está cocinado completo, ¿vale? En caso de que seáis vegetarianos y veganos y queráis que vuestro peque siga ese tipo de alimentación, hay alternativas al huevo, ejemplo, el puré de manzana asada para recetas dulces, el plátano muy maduro también vale, la harina de garbanzo que está introducida también vale como sustituto del huevo mezclada con agua para recetas saladas, o sea que hay diferentes adaptaciones que podemos hacer en caso de que queráis hacerlo así, ¿vale? Continuamos con las proteínas de origen vegetal, que como os he dicho, nos van a aportar hierro no hemo, que como se absorbe peor, os he comentado, hay que complementarlo con vitamina C para favorecer la absorción. Cuando hablemos un poquito más adelante del hierro, ¿vale? Os voy a comentar alimentos que contienen vitamina C para que podáis añadirlo, ¿vale? Respecto a alimentos de origen vegetal, tenemos en primer lugar las legumbres, ¿vale? Que tenemos garbanzos, guisante, lentejas, alubias, soja, cacahuetes. Hay mucha gente que se piensa que los guisantes son verdura, igual que con la patata. No, la patata es un carbohidrato y los guisantes son legumbres, ¿vale? O sea, son proteínas, ¿vale? Pensamos a veces que tenemos la falsa idea de que porque un alimento sale de la tierra, pues es una verdura. Pues no, no lo es, ¿vale? En esta clasificación nos basamos en composición nutricional, nunca de dónde sale. Y el cacahuete, todo el mundo dice, no, pero si el cacahuete es un fruto seco. No, el cacahuete es una legumbre también, ¿vale? ¿Por qué se cree que es un fruto seco? Porque nutricionalmente, por el contenido en grasa que tiene, se asemeja a un fruto seco, pero también tiene más proteínas que un fruto seco. Entonces, lo englobamos dentro de las legumbres, ¿vale? Entonces, las legumbres también pueden ofrecerse a partir de los 6 meses. No hay que retrasar la introducción tampoco, ¿vale? No hay ningún problema, ¿vale? Además, las legumbres tienen un valor nutricional interesantísimo en cuanto a proteínas, fibra, nutrientes. Entonces, es muy interesante. O sea, aquí comemos algo de legumbre en invierno, pero en verano adiós legumbre. Y eso no se puede hacer, ¿vale? Porque es un alimento muy interesante a nivel nutricional, ¿vale? En caso de que seáis vegetarianos y veganos y vuestro peque sea también esa dieta, hay que introducirlo diariamente, ¿vale? Para asegurar el aporte de proteínas y nutrientes. ¿Qué evitaremos en el caso de las legumbres? Las legumbres de bote. ¿Por qué? Porque tienen un contenido en sal alto. No es que sea aquí una sal de morirse, pero para peques de 6 meses no, porque como os he dicho que hasta el año no se puede introducir la sal y cuanto menos mejor. Entonces, mejor evitar las legumbres de bote, ¿vale? Yo sé que es más rápido las de bote, cocer legumbres a veces da mucha pereza, pero si tenéis, por ejemplo, ya express en casa, se cuecen en 5 minutos, ¿vale? Entonces no hay ningún problema con eso, ¿vale? Y también dentro de las proteínas de origen vegetal tenemos los derivados, sería el tofu y la soja texturizada. A partir del año se pueden diversificar un poco más, ¿vale? Como el tempe, que también hay, la legumbreta, etcétera. Pero a los 6 meses, tofu y soja texturizada. Con la soja también vais a ir que no se os ocurra dárselo a los niños, ¿vale? Porque tienen hormonas. Eso es mentira. La soja no tiene hormonas femeninas. Tiene isoflavonas, que son análogos vegetales de los estrógenos, pero es que no tienen actividad dentro del organismo, ¿vale? ¿Tienen beneficios en patologías como la menopausia, etcétera? Sí, pero no porque sea un sustituto de los estrógenos, ¿vale? El sustituto de la soja, porque tú comas mucha soja y mucho tofu, no es lo mismo que te manden una terapia hormonal sustitutiva, ¿vale? Quiero que se entienda esto, ¿vale? Que no, o sea, no tiene hormonas y se las podéis dar a los bebés también a partir de 6 meses, ¿vale? No hay ningún problema. Quiero hacer un inciso en tema de dietas vegetarianas y veganas con el tema de las proteínas, ¿vale? Como la B12, la vitamina B12 es una vitamina que se encuentra solo en alimentos de origen animal, todos los vegetarianos y veganos que no consuman carnes y pescados tienen que tomar B12. En caso de adultos y niños más mayores adolescentes, semanal, y en caso de bebés hasta niños, dosis diaria. ¿Por qué? Aunque tú comas huevo y lácteos, te tendrías que tomar 5 huevos al día para cubrir esas necesidades de B12. Si no te los comes tú, imagínate un bebé. Entonces, no. Suplementación con B12, ¿por qué? La B12 es un nutriente fundamental en el organismo, como todos, pero la B12 tiene algunas particularidades, ¿vale?
Para empezar, forma parte del factor intrínseco en el estómago y es necesario para regular el equilibrio ácido-base del estómago y absorber los nutrientes, ¿vale? También participa en procesos de metilación del ADN y la genética y también en el desarrollo del sistema nervioso. ¿Qué puede pasar si yo a mi bebé o a mi hijo no le doy la suplementación con B12 y tiene una anemia megaloblástica por B12? Aparte de 1000 síntomas más que va a tener, se puede producir una patología que se llama encefalopatía epiléptica secundaria a anemia megaloblástica por vitamina B12. Para los que no lo sepáis, una encefalopatía epiléptica es una enfermedad muy grave, ¿vale? Que provoca crisis epilépticas de difícil control de 1000 tipos y además un deterioro en el desarrollo y hay un retraso psicomotor. Y es algo que se puede evitar si tú no comes proteínas de origen animal dando B12. Entonces, importantísimo el tema de la B12 en vegetarianos y veganos, ¿vale? En caso de que lo seáis. En caso de que consumáis proteínas de origen animal, no pasa nada, ¿vale? Seguimos con más alimentos. Lácteos, bebidas y yogures vegetales, ¿vale? Generalmente os van a decir que yogur natural y queso fresco lo podéis introducir a partir de los 8 o 9 meses. Pero hago un inciso. Si forman parte de recetas, por ejemplo, una cucharadita de yogur natural, una cucharadita de queso fresco, se puede introducir desde los 6 meses, ¿vale? Cada vez es un mundo. Hay bebés que empiezan a tolerarlo a los 9 meses y otros a los 6, ¿vale? Se produce una especie de intolerancia transitoria a la lactosa un poco rara o una alergia transitoria a la proteína de la leche de vaca, ¿vale? No es como el que se come un yogur y le da una anafilaxia, eso es una alergia como tal, ¿vale? Pero en los niños, pues esto es un poquito diferente, ¿vale? Entonces, cantidades pequeñas a partir de los 6 meses, tanto de yogur natural, queso fresco, yogur vegetal y bebida vegetal, pequeñas cantidades se pueden a partir de los 6 meses, pero ya si queréis darle un yogur entero o una tarrina de queso fresco entera o un yogur vegetal entero, 8 o 9 meses está bien para introducirlo, ¿vale? La leche de vaca como tal y las bebidas vegetales como tal en vaso, hasta los 12 meses nada, ¿vale? Y también os hago un pequeño spoiler con esto, no es necesario que sea semidesnatada o desnatada, no, a los niños no hace falta. A los niños la leche se le da entera y los lácteos enteros, ¿vale? Os dirán, no, es que la leche entera tiene mucha grasa, ya, pero es que es grasa beneficiosa, ¿vale? Entonces, no pasa nada. Aunque sean grasas saturadas, no es lo mismo la grasa saturada que nos encontramos en la leche entera que la grasa saturada de un bollo, ¿vale? No tiene nada que ver, ¿vale? Entonces, a los niños siempre los lácteos enteros, ¿vale? Además, aunque introduzcamos yogur, queso fresco a los 8 o 9 meses, como os he dicho, la leche materna y de fórmula, principal alimento, entonces eso se sigue ofreciendo, ¿vale? Y luego, a partir del año, ¿vale? Que lleguemos mínimo a unos 500 mililitros diarios. Esto es más o menos 1 o 2 raciones de lácteos al día, ¿vale? Suficiente para asegurar también aporte de calcio, ¿vale? Porque también lo voy a comentar más adelante. El calcio no solo está en los lácteos, ¿vale? Existe la idea de que si no tomas leche y no tomas yogur, te vas a quedar sin calcio. Eso es mentira también, ¿vale? Aunque os quieran hacer creer lo contrario. ¿Qué evitaremos? Eso sí, en este grupo de alimentos. Las que tengan azúcares añadidos. Nada de leche con azúcar, ni yogur con azúcar, ni petit suisse, ni cosas similares, ¿vale? Seguimos. Frutos secos y semillas. Se pueden introducir a los 6 meses, ¿vale? Cumpliendo ciertas normas. Que sean naturales o tostados sin sal, ¿vale? Cuando están tostados es simplemente porque se absorben un poquito mejor los nutrientes, sobre todo el hierro, ¿vale? Que también los frutos secos tienen bastante hierro noemo, ¿vale? Y la otra norma que hay que seguir es que tienen que estar siempre molidos o en crema, siempre, y incluidos en otras recetas, nunca solos, ¿vale? Antes de los 4 años, lo de los frutos secos enteros y las semillas enteras, nada, por el riesgo de atragantamiento, ¿vale? ¿Qué evitaremos? Como os he dicho, por los que están enteros antes de los 3 o 4 años, ¿vale? Pero en general, si se lo dais triturado o en crema, formando parte de purés, galletas caseras que hagáis en casa, con un yogur, lo podéis hacer, ¿vale? Respecto a las grasas, también se introducen a partir de los 6 meses, ¿vale? Pero siempre os recomiendo que optéis por fuentes saludables, ¿vale? El aceite de oliva virgen extra, el aguacate. No es necesario que le deis aceite de girasol a los niños, porque no, tampoco a nivel nutricional no es tampoco lo más adecuado, ¿vale? Y por último, tenemos el agua, que también se introduce desde los 6 meses. No retraséis la introducción de agua, no hay ningún problema. Aunque tome biberón o tome pecho, le podéis dar agua, como queráis. Con biberón, con vasito de silicona, con un vasito de aprendizaje. En los peques con fisuras, si les acaban de operar el vasito de aprendizaje, ni hablar, ¿vale? Por el tema de las suturas. Con un vasito de silicona muy blandito, puede, ¿vale? No hay ningún problema con eso, con jeringuillas, si les acaban de operar. Pero el agua a partir de los 6 meses, ¿vale? Porque es importante, ¿vale? Vamos a ir a detalles a tener en cuenta dentro de la alimentación complementaria. Os he dicho que podéis introducir mucha variedad de alimentos siempre que sigamos ciertas normas, ¿vale? Primera norma, solo se introduce un alimento por día, ¿vale? Me explico.
Si yo le quiero introducir, es el primer día de alimentación complementaria de mi bebé, venga, le voy a introducir primero la zanahoria, solo la zanahoria, ¿vale? Y observamos si se la come, observamos qué reacciones tiene. ¿Que la tolera bien? Vale, al día siguiente le puedo introducir otro nuevo. Ejemplo, el pollo o el tofu. Y no le doy pollo y tofu solo, como ya el día anterior ha tolerado la zanahoria y ha tolerado bien, pues le pongo zanahoria cocida y un poquito de pollo, un poquito de tofu. Esa es la norma, ¿vale? ¿Se entiende esto, verdad? Hay una excepción, que son los alimentos potencialmente alergénicos. Los alimentos que tienen un potencial muy elevado de provocar una alergia se introducen durante 3 días seguidos para observar la tolerancia del bebé a ese alimento y a ese alérgeno, ¿vale? ¿Cuáles son los alimentos potencialmente alergénicos? Muchos, ¿vale? Muchos, los vais a ver aquí, ¿vale? Los potencialmente alergénicos son gluten, huevo, frutos secos, cacahuete, mostaza, los lácteos, pescados, mariscos y moluscos, la soja, el sésamo, apio, fresa, melocotón, kiwi, melón y sulfitos. O sea, mirar si hay alérgenos para introducir. Pues todos estos se tienen que introducir durante 3 días seguidos para observar la tolerancia, ¿vale? Y a ser posible en el desayuno o en la comida. No lo ofrezcáis por la noche nunca, porque como le provoca una reacción y estáis durmiendo, no os dais cuenta, ¿vale? Entonces, mejor por la mañana. ¿Vale? Esto respecto a potencialmente alergénicos. ¿Qué otra norma os digo que hay que seguir? Que adaptemos, ¿vale? Los alimentos al grupo de edad que podemos introducirlos, ¿vale? ¿Veis esta tabla que ha adaptado de las recomendaciones que elaboró la Agencia de Salud Pública de Cataluña en el año 2016, que además fue súper completa, ¿vale? Una guía que sacó que fue súper completa. Si queréis echarle un vistazo, está en web, en PDF, así que podéis buscarla, sobre a qué edad debemos introducir cada alimento, ¿vale? Como podéis ver en la tabla, leche materna y leche de fórmula desde el primer día de vida, ¿vale? La leche de fórmula a los 12 meses ya no se da, ¿vale? Porque podemos dar la leche entera si la ha tolerado o bebidas vegetales, pero la lactancia materna, que esto también yo soy un poco con esto pesada, la lactancia materna es hasta que madre y bebé decida. Es decir, pues mira, mi bebé tiene 3 años, tiene 4 años y quiere seguir tomando el pecho, ¿y qué? Pues si a ti como madre te parece bien y a tu hijo le parece bien o a tu hija le parece bien, ¿por qué no? ¿Vale? Es un alimento completo y lleno de nutrientes, así que no hay problema, ¿vale? No es como con la leche de fórmula, que al año de edad ya no se da, ¿vale? Entonces, frutas, verduras, hortalizas, alimentos que veis aquí en pantalla, se pueden introducir a partir de los 6 meses, ¿vale? Y os digo que si el bebé sigue una alimentación vegetariana o vegana, a partir del año, pues podemos dar tempe o legumbreta a partir de los 12 meses. ¿El seitán se lo podéis dar? Pues sí, pero es que el seitán es gluten puro, ¿vale? Entonces, no es un alimento vegetal que tenga una proteína aquí para cubrir un requerimiento. Entonces, de vez en cuando, pues vale, se lo podéis dar, ¿vale? De hecho, el seitán a partir de los 6 meses, el natural se puede dar. Pero como no es un alimento que tenga una cantidad de proteínas interesante, pues muy de vez en cuando y ya está, ¿vale? Yogur, queso fresco y yogures vegetales, como os he dicho, si forman una cantidad muy pequeña de recetas, podéis darlo a partir de los 6 meses. Si queréis darlo entero, quieres esperar a los 8 o 9 meses, perfecto, a partir de ahí. Leche entera y bebidas vegetales a partir del año, ¿vale? Sólidos con riesgo de atragantamiento a partir de los 3, mejor 4 años, y no es mejor redondear al 4 en vez de al 3, ¿vale? Por si acaso. Y alimentos ultraprocesados, azúcar y sal, nunca antes de los 12 meses y cuanto más tarde, mejor, porque no son alimentos necesarios, ¿vale? Es verdad que una vez esporádica, mira, entonces no puedo darle esporádicamente a mi hijo un bollo o tal, claro que puedes, ¿vale? La alimentación tiene que ser flexible como en los adultos, pero es que parece que en la alimentación de los peques, como no le des galletas al niño con leche, no desayuna al niño y es el único desayuno que hay, no es así, ¿vale? Quiero que se entienda también este concepto, ¿vale? Alimentos a evitar, como os he dicho, antes de los 12 meses. Como os he dicho, carnes de caza, como ciervo y liebre, ¿vale? Y jabalí, carnes o pescados poco hechos. Las algas, ¿por qué? Las algas tienen un contenido en yodo enorme, ¿vale? Entonces, cuidadito con exceso de yodo y con la tiroides, ¿vale? Que podemos tener problemitas, pero aparte es que es un alimento que no, ¿vale? También en el tema de las algas, en caso de vegetarianos y veganos, podéis decir, ah, no, mira, pues tomo espirulina que tiene B12. No tiene B12, ¿vale? Tiene un análogo de la B12 que se llama corrinoides, ¿vale? Que compiten encima por la misma vía de absorción con la propia vitamina B12 y pueden falsear las analíticas, ¿vale? Como tienes un análogo en el organismo que no está absorbido y no tiene actividad, bueno, pues no hace nada, pero de la analítica te sale que no tienes anemia, si la tienes, ¿vale? Entonces, la B12 en pastilla o en gotas en el caso de bebés y niños, ¿vale? Pero nunca de otras fuentes y de las proteínas animales, ¿vale? Ya está. También antes de los 12 meses, nada de las verduras de hoja verde, por lo que os he comentado el tema de los nitritos, nada de procesados, azúcar y sal,
pescados de gran tamaño tampoco, y los lácteos desnatados, darlos enteros, no hace falta que sea desnatado o semidesnatado, ¿vale? Otros detalles a tener en cuenta dependiendo del grupo de edad. Alimentos poco cocinados, duros o fibrosos hasta los 4 años, nada por riesgo de atragantamiento. Igual con los alimentos esféricos enteros, maíz, picos de pan, palomitas, tortitas de maíz, etcétera. Bebidas de arroz y tortitas de arroz, como os he dicho, en menores de 6 años no, por el tema del arsénico. Ultraprocesados tampoco. Bebidas energéticas antes del año, ¿vale? Nada. ¿Vale? Café y té podéis darle a un peque de 1 año, sí, con supervisión de pediatra, que se puede dar, ¿eh? Pero tampoco es necesario, ¿vale? Y los refrescos nada, porque es un ultraprocesado, ¿vale? Gelatinas tampoco, cuanto menos mejor, ¿vale? Porque es un alimento que no es tampoco saludable. Y antes de los 4 años tampoco, porque también hay riesgo de atragantamiento, aunque parezca mentira. Salchichas igual, frutos secos enteros igual, chucherías, caramelos, zumos y snacks preparados, cuanto menos mejor, ¿vale? Ultraprocesados también, azúcar también cuanto menos mejor, sal cuanto menos mejor, y la miel tampoco se da a los niños, aunque parezca que pueden tomarlo, no, os digo por qué. La miel en peques se ha relacionado con el riesgo de botulismo. El botulismo, ¿vale? Se produce por intoxicación por toxina botulínica, sí. La que se pincha a la gente en la cara para que se te quede sin arrugas, sí. Pues esa toxina se pincha básicamente porque es neurotóxica, ¿vale? Paraliza los músculos y los nervios. ¿Qué pasa si yo ingiero esa toxina? Pues la parálisis viene a todo el cuerpo, entonces es mortal. Y además en cantidades pequeñísimas de toxina. Entonces, la miel nada. Y también como recomendación, tanto para niños como para adultos. No sé si habréis oído alguna vez que cuando os dan un bote, una lata de conservas, está abombada o con un golpe, algo así abombado. Vale. Eso es que tiene botulismo seguro, ¿vale? Entonces se ha llenado de dióxido de carbono la lata y se ha bombado. Entonces, ni la abráis, se tira, y ni la toquéis, ni la cojáis, nada, fuera, ¿vale? O si hay alguna lata en mal estado con un golpe, etcétera, ante la duda, no la abráis ni nada, porque de verdad que el botulismo es muy grave, ¿vale? Vamos a otro detalle a tener en cuenta que provoca muchísimo miedo junto con el tema de las alergias y las intolerancias en peques, que es el tema de los atragantamientos. Vamos a aclarar 3 conceptos. No es lo mismo una arcada que un episodio de atragantamiento que la asfixia. Una arcada es un proceso natural de aprendizaje de los bebés en la alimentación. Si tú a un bebé le das algo, come algo y hace, dices, ay Dios, que se ahoga. No, no se ahoga, es una arcada, está aprendiendo a comer, ¿vale? O sea, no perdáis la calma ni la tranquilidad cuando le dé una arcada, ni vayáis a asustar al bebé porque a lo mejor lo suelta todo y dice, ay, ay, vale, no me lo como. Que da miedo, que a mi madre le da miedo, a mi padre le da miedo, ¿vale? Entonces, la arcada es algo normal. ¿El atragantamiento qué es? Cuando se obstruye parcialmente las vías aéreas, ¿vale? Y el bebé empieza a toser y a hacer así con la lengua hacia afuera para echar el alimento. Seguramente luego lo que pasa es que lo vuelve a coger, se lo come y se lo trae, ¿vale? Incluso que haya algún episodio de atragantamiento aislado al inicio de la alimentación complementaria es completamente normal, ¿vale? Lo que ya no es completamente normal es el episodio de asfixia y ahogo, que es lo grave, ¿vale? Que es cuando la vía aérea se obstruye por completo, ¿vale? Y no hay flujo de aire, entonces el bebé se ahoga, literalmente. Entonces, en este caso, sé que esto es facilísimo decirlo, pero cuando pasa no, ¿vale? Mantenemos la calma. Si es necesario, que considero que todos los papis y mamis deberían tener formación sobre este tema, primeros auxilios en lactantes y en niños, me refiero a maniobra de Heimlich para lactantes y para niños, ¿vale? Y a urgencias, ¿vale? O llamáis a la ambulancia o urgencias, ¿vale? Porque es un episodio grave, ¿vale? Entonces, quiero que queden claros estos 3 conceptos que son completamente distintos, ¿vale? ¿Qué podemos hacer, sin embargo, para evitar pues, estos atragantamientos, la asfixia? Podemos hacer cosas, ¿vale? Primero, cocinar bien los alimentos para asegurarnos que están blandos y el bebé los puede masticar con lengua, paladar y encías, ¿vale? Segundo, trozos del tamaño del puño del bebé. Cuando aparezca la pinza, que empieza a aparecer a los 9 meses, un poco antes, un poco después, depende del bebé, ¿vale? Y la domine, que el dominio de la pinza es bastante más adelante, ¿vale? Pero cuando aparece, ya podemos ir reduciendo el tamaño de los alimentos, pero de momento no, a los 6 meses no, porque lo cogen todo con la mano y con el puño, ¿vale? Y por último, nunca se alimenta a los bebés en posturas inadecuadas. Al bebé se le alimenta en su trona sentado, no semi-recostado, semi-tumbado, así de lado, no, sentado recto, ¿vale? Por el tema de las vías aéreas, ¿vale? Y jamás se da de comer a los niños y a los bebés sin vigilancia, nunca. No digáis, ay, toma, cómete esto mientras yo voy a poner en agua esto. No, porque os podéis llevar un susto, ¿vale? Nunca sin vigilancia, ¿vale? Más detalles a tener en cuenta, como os he comentado antes, tema del hierro, ¿vale? El hierro, ¿vale? Doy mucho la chapa con esto, lo sé,
porque a partir de los 6 meses aumentan muchísimo las necesidades de hierro, ¿vale? Por el rápido crecimiento y desarrollo, a unos 11-13 miligramos diarios, ¿vale? Si os dicen que el baby lead weaning se está relacionado con mayor riesgo de anemia, eso es mentira, ¿vale? Si yo ofrezco en todas las comidas principales una fuente de hierro, no hay riesgo de anemia, ¿vale? Tanto si es de origen animal la proteína como si es de origen vegetal, da igual. No, siempre que lo ofrezcamos diariamente no va a haber riesgo de anemia, ¿vale? Sin embargo, hay algunas consideraciones que podemos tener en cuenta para evitar pues, esa deficiencia de hierro y que no haya anemia, ¿vale? Y alcanzar los requerimientos. La primera es el corte tardío del cordón umbilical al nacimiento, ¿vale? Se ha demostrado que si se tardan unos 13-15 segundos en cortar el cordón umbilical cuando ha nacido el bebé, ¿vale? Sus reservas son muchísimo mayores, ¿vale? Entonces, pues no hay tanto riesgo de anemia, ¿vale? Segundo, que aportemos hierro diario y vitamina C, ¿vale? Para que asegurar esa absorción, sobre todo en el hierro no hemo, ¿vale? Que mantengamos la lactancia materna o la leche de fórmula, ¿vale? Se sabe que aproximadamente la leche materna, el hierro se absorbe un 50%, o sea, un porcentaje altísimo de hierro se absorbe, ¿vale? Y por último, que también tengamos en cuenta que no podemos dar alimentos ricos en hierro conjuntamente con alimentos ricos en fitatos, ¿vale? Alimentos ricos en calcio o alimentos ricos en polifenoles, como el té. ¿Por qué? Porque no se absorben, ¿vale? Inhiben su absorción, ¿vale? Uno y otro. Entonces, mejor no juntarlo, ¿vale? Como os he comentado, ¿qué alimentos son ricos en hierro? Lo hemos comentado a lo largo de la presentación, ¿vale? Los diferentes alimentos ricos en hierro hemo, que se absorbe muy bien, y el hierro hemo, no hemo, que no se absorbe tan bien, y hay que complementarlo con vitamina C, que lo veis aquí. ¿Qué tiene vitamina C? Generalmente frutas, como los cítricos, las bayas, la fresa, el kiwi, algunas verduras como el pimiento, el tomate, el perejil, ¿vale? Y la patata horneada, por ejemplo, cocinada, también es una fuente de vitamina C. Así que fíjate también si podéis combinarlo. Tampoco os obsesionéis con el, uy, madre mía, tiene hierro, esto tiene hierro, esto tiene vitamina C. No, con que hagáis esa combinación sencilla es suficiente, ¿vale? Más cositas a tener en cuenta en la alimentación complementaria. La participación activa de los bebés y los niños. Hacerles partícipes del proceso de cocinado, de poner la mesa, de comer en familia, etcétera, adaptado a cada grupo de edad. No le digas a un bebé de 6 meses que te ayude a batir los huevos con una varilla, porque no lo puede hacer. Pero un niño más mayor sí que puede hacerlo, ¿vale? Hacerles partícipes en el proceso. Primero, porque aparte de favorecer el apego, el vínculo seguro y que paséis tiempo de calidad con vuestros hijos e hijas, ¿vale? También favorece que se instauren hábitos de alimentación saludables, porque el bebé sabe cómo, y el niño saben cómo cocinar el alimento, cómo se cocina, mira a mamá cómo lo hace, mira a papá cómo lo hace, y como además tienen esa conducta de imitación, os van a intentar imitar, ¿vale? Vale, mira, mamá está cortando el brócoli, pues mira, yo también lo corto, ay, mira, pues me lo voy a comer. Hacerlos partícipes, cocinar en familia, comer en familia, que es de verdad lo más maravilloso que hay, ¿vale? Más cositas a tener en cuenta. Tema de la higiene y seguridad alimentaria. Es un aspecto importantísimo y que generalmente se olvida o no se suele tener en cuenta. Y es igual de importante que el tema de las alergias y el tema de los atragantamientos. ¿Por qué? Los bebés y los niños son especialmente vulnerables a las intoxicaciones alimentarias por químicos, seres vivos o agentes físicos y toxinfecciones alimentarias. Lo habréis oído en la tele. El caso este último que hay de la viruela del mono, que no es peligroso salvo en niños, embarazadas y etcétera. ¿Por qué? Porque es población muy vulnerable a esas infecciones, ¿vale? A lo mejor tú tienes una infección por salmonela y tienes una gastroenteritis y ya está, y a lo mejor a un bebé lo lleva a la UCI, ¿vale? Entonces, hay que tener muy en cuenta que con los bebés, ultra limpieza y mucha seguridad. No obsesionarnos y todo súper estéril, porque no, ¿vale? Porque tiene que haber cierto contacto con patógenos para estimular el sistema inmune, pero en estas cosas sí que hay que tener cuidadito, ¿vale? Porque también, en caso de alergias e intolerancia, hay que utilizar o sea, si tú no eres alérgico y tu hijo o tu hija sí lo es, tu hijo o tu hija tiene que comer en platos diferentes, con cubiertos diferentes, para preparar su comida tienes que usar sartenes diferentes, ollas diferentes, cuchillos, tablas de cortar diferentes. En caso de ollas y sartenes, si no tienes una diferente para utilizarla, porque tampoco vais a tener 1000 sartenes en casa, cocinéis primero el alimento alergénico, ¿vale? Que tiene alergia a vuestro hijo, y después el vuestro, para que no haya contaminaciones cruzadas. Vale, la contaminación cruzada es que si yo tengo un alimento que no tiene un alérgeno o un patógeno, lo tengo en un lado y pongo uno que sí tiene ese alérgeno o ese patógeno, cuando se juntan, se contaminan, ¿vale? Eso es la contaminación cruzada. De todas formas, en este tema, como os digo, no obsesionaros. Aplicamos el sentido común. El sentido común es que, evidentemente, si a tu bebé le vas a dar una manzana o una pera, esté triturada o se la des con baby lead weaning, la vas a lavar antes. Bien lavadita, ¿vale?
O en caso tal, o pelarla, si quieres. Que la piel, bueno, no está mal, pero bueno, que tampoco es necesario introducirla ahora. Sentido común, ¿vale? Y también que aplicamos los 5 principios básicos de higiene y seguridad alimentaria, ¿vale? Que es limpieza de todo. Lavar bien las frutas y las verduras. Lavarnos bien las manos antes de cocinar cualquier cosa o hacer un biberón, ¿vale? Si vais a probar vosotros el puré o la comida de vuestro hijo con su tenedor o con su cuchara, la laváis, ¿vale? Son cosas que a lo mejor dices, ay, pero sí, son de sentido común, pero hay veces que se nos pasa, ¿vale? También materia prima segura, o sea, carne fresca, pescado fresco que esté en buenas condiciones, huevos que estén frescos. O sea, si algo que tiene mal aspecto, uy, imagínate, os pongo un ejemplo, ¿vale? Compráis una bandeja de fresas. Las fresas, además, tienen el problema de que, como no te la comas en 3 días, se ponen malas todas, ¿vale? Y ves que una tiene un poquito de moho, pero las demás no tienen. Tenéis que tirar todo a la basura, ¿vale? Aunque solo sea una fresa contaminada, ya, pero ya la pega el resto del patógeno a todas las fresas, ¿vale? A eso me refiero, como que si veis que algo hay mal aspecto y ante la duda, mejor que no, ¿vale? Separamos alimentos crudos de cocinados, porque pasa lo mismo que con las alergias, se produce contaminación cruzada, ¿vale? Mantener los alimentos a una temperatura adecuada. ¿A qué me refiero con esto? Cuando os he dicho que cocinéis bien los alimentos y los refrigeréis bien, es porque hay un rango límite de temperatura entre los 5 y los 65 grados. Entre ese rango de temperatura de 5 y 65, a las bacterias y los virus les encanta vivir, ¿vale? Viven y se reproducen a esas temperaturas. Entonces, si yo enfrío muy bien el alimento y lo mantengo bien frío por debajo de 4 o 0 grados, hay muchas bacterias, salvo la listeria, que no sobreviven. Y si cocino el alimento a más de 65 o 70 grados, las bacterias mueren, ¿vale? Por el calor. Y los virus también. Entonces, por encima, cuidado con esos rangos límite de temperatura, ¿vale? Por el tema también, por eso os digo que cocinado completo. No deis cosas crudas a los bebés, que no es necesario, ¿vale? Para evitar sustos. Más cositas, como os he dicho. Tema de alergias e intolerancias, junto con atragantamientos, es el tema que más os preocupa por el miedo, ¿vale? Dentro de las alergias y las intolerancias, la diferencia principal es la mediación o no del sistema inmune, ¿vale? En el caso de las alergias siempre hay participación del sistema inmune, sobre todo de la inmunoglobulina E. Intervienen también otras inmunoglobulinas y otros componentes del sistema inmune, pero siempre vais a leer casi siempre que hay IG implicada, ¿vale? En el caso de las intolerancias, normalmente no hay implicación del sistema inmune, pero, por ejemplo, hay excepciones. En el caso de la celiaquía, por ejemplo, está intervenido el sistema inmune, ¿vale? De hecho, para diagnosticar la celiaquía, para el que no lo sepa, te van a hacer un análisis de sangre, te van a ver la inmunoglobulina A y la antitransglutaminasa tisular tipo 2, IgA, ¿vale? Y luego, si eso da positivo, te hacen una biopsia y ya se confirma el diagnóstico, para que veáis que la celiaquía sí que está mediada por el sistema inmune, aunque se considere más una intolerancia, ¿vale? ¿Qué hacemos para manejar estas alergias y estas intolerancias? Lo que os he dicho, la regla de un alimento por día de introducción y alimentos potencialmente alergénicos durante 3 días. ¿Por qué? Esto simplemente porque si a vuestro hijo le da alguna reacción alérgica o de intolerancia, vais a poder identificar fácilmente cuál es, ¿vale? Si yo, por ejemplo, el primer día de alimentación complementaria le hago un puré de frutos entero, como le di alergia, adivina tú qué fruta ha sido, ¿vale? No. Aunque sea con purés y triturados, también se sigue la regla de 1 al día, aunque el primer día le deis un puré de zanahoria y nada más, ¿vale? Para que lo entendáis, ¿vale? Como os he dicho también, los alimentos potencialmente alergénicos se ofrecen por la mañana o a mediodía para que podáis observar y actuar en caso necesario de que haya alergia o intolerancia, ¿vale? ¿Qué síntomas os vais a encontrar? Porque decís, ay, ¿cómo puedo yo ver si mi hijo tiene una alergia o una intolerancia? Fácil verlo, ¿vale? Los síntomas van a ser casi siempre cutáneos, van a salir granitos aquí rojos por la boca y por la nariz, jabones por los brazos, dermatitis atópica, etcétera. También puede haber síntomas digestivos, hinchazón abdominal, dolor abdominal, gases y diarrea. Respiratorios, que ya es cuando empezamos a ver el que se inflama la vía respiratoria y no podemos respirar, y sistémicos, que sería la anafilaxia como tal, ¿vale? Que hay que salir corriendo. ¿Vale? En todos los casos hay que salir corriendo, ¿vale? En esta pantalla, luego los que lo queráis ver en diferido para hacer un poco más hincapié, os pongo aquí un ejemplo de menú de 6 a 9 meses en diferentes modelos de alimentación complementaria, ¿vale? Vais a ver que están hechas las 2 comidas al día y el resto del día se ofrece la leche materna o fórmula a demanda, tanto si sois omnívoros y coméis proteínas animales como si no las coméis, ¿vale? Aquí siempre hay que adaptar para todos los casos, ¿vale? También tenéis aquí un menú ya de 9 meses a 1 año, como podéis ver ya aquí hay 3 comidas al día y las 2 complementarias que serían con leche materna o de fórmula a demanda. ¿Esto qué quiere decir? Pues mira, si a media mañana merienda le doy leche de materna o de fórmula, ya no le puedo dar más. Sí, esto es a demanda es a demanda, que es cuando el bebé pida, ¿vale?
Pasamos a la alimentación después del primer año. Ya hemos hecho alimentación con baby led weaning o purés hasta el año, ¿vale? ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Vale? A partir del primer año os digo que ya la alimentación está mucho más diversificada, ¿vale? Ya los bebés han investigado con alimentos, texturas, sabores, ¿vale? Ya tienen claro lo que es comer alimentos, ¿vale? Y además la leche materna o de fórmula, pues la fórmula se deja y la leche materna pues hasta que queráis, ¿vale? Pero ya a lo mejor hacen pocas tomas, salvo crisis de lactancia de 2 años, etcétera, que hacen más, ya pues comen más alimentos, ¿vale? Que leche. ¿Vale? En el caso de bebés con purés y triturados, si no habéis empezado con semitriturados o sólidos, podéis comenzar a hacerlo ya, o incluso a los 9 meses. Yo recomiendo que a los 9 meses ya paséis a semitriturados, ¿vale? Y a partir del año con sólidos, pero si no lo habéis hecho, pues bueno, cada uno también decide, ¿vale? En muchos casos, a partir del año ya no toman biberón, ¿vale? Toman lácteos enteros, bebidas vegetales y beben en vasito. Hay algunos que siguen bebiendo biberón, ¿vale? Pero la Asociación Americana de Pediatría recomienda dejar el biberón a los 18 meses, más o menos, sí, a los 18 meses, por el tema de que hay riesgo de sobrealimentación, ¿vale? Pues esto al final la sobrealimentación se relaciona con obesidad, ese tipo de cosas. Entonces, a partir de los 18 meses ya no biberón, ¿vale? Como os he dicho, que queréis continuar con la lactancia materna, lo podéis hacer perfectamente, ¿vale? Esto es hasta que mamá y bebé decidan, ¿vale? Como ya los bebés han ganado experiencia y aprendizaje, han probado multitud de alimentos, ya van a poder comer un montón de cosas. Siguiendo las recomendaciones de seguridad para atragantamientos y asfixia hasta los 4 años, pero pueden comer lo mismo que los adultos. Los bebés y los niños pueden comer lo mismo que los adultos, ¿vale? Os digo que empezamos una etapa muy impredecible, ¿vale? ¿Qué quiere decir con esto? Que podéis pasar de un día a que el bebé comía estupendamente y de repente cumple un año y no come nada. Nada de forma subjetiva por vuestra visión, ¿vale? Luego cuando lo comentáis no es exactamente así. No comer es no comer nada, ¿vale? No un par de cachitos, ¿vale? O, mira, es que a mi bebé antes le encantaba el brócoli y ya lo tira al suelo. A eso me refiero con impredecible, hasta los 3 4 años es así, ¿vale? ¿Qué ofrecemos? Porque aquí no me centro en cantidades, porque aquí ya podemos empezar a aplicar plato de Harvard, ¿vale? Las comidas principales, verduras, hortalizas, frutas y hacer la división en la otra mitad de hidrato de carbono complejo integral y proteínas de calidad, ¿vale? ¿Y en qué esquema nos podemos basar? Vale, podéis basaros en esta pirámide, ¿vale? De la Fundación de la Nutrición Australiana, que sacó en 2015 esta pedazo de pirámide bien hecha, ¿vale? De cuál debe ser la prioridad de los alimentos a consumir. Si vosotros os fijáis en la pirámide en España, en la base de la pirámide están los hidratos de carbono, el pan, la pasta, etcétera. Esto no es así. La base de la alimentación de todo el mundo, en todas las etapas de la vida, tienen que ser frutas, verduras y hortalizas y legumbres. Y ya después lo demás. Hidratos de carbono, las proteínas, las saludables, etcétera. ¿Vale? No como se pensaba antes, que la base de la alimentación tienen que ser los hidratos de carbono. Esto no es así, ¿vale? Porque aquí además en España hay un exceso de consumo de hidratos de carbono precisamente por esto, ¿vale? Entonces, tener estos dos esquemitas de referencia. Esto luego le podéis hacer un pantallazo, si queréis, os puedo enviar la presentación a un correo electrónico, la imprimís y la pegáis en la nevera, si queréis, ¿vale? Para tenerlo en cuenta, no hay ningún problema, ¿vale? A partir de los 12 meses, como os he dicho, los peques pueden comer los mismos alimentos que comen los adultos, aplicando los principios de seguridad, tanto para atragantamientos como de seguridad alimentaria, ¿vale? Seguimos ofreciendo los alimentos de referencia, como os he dicho, teniendo en cuenta esta pirámide y el plato de comer saludable de Harvard, ¿vale? Y seguimos añadiendo diariamente alimentos ricos en hierro, con vitamina C y además alimentos ricos en calcio, para favorecer esa absorción y el desarrollo de hueso y el sistema óseo. Como os he comentado, si mi bebé no toma lácteos, va a tener calcio de sobra. Hay alimentos en el mundo que tienen un montón de calcio. Bebidas vegetales enriquecidas en calcio. El tofu porque se hace con sales de calcio. Las almendras, el sésamo, el brócoli, las alubias blancas, los garbanzos, tienen todo calcio. Y no pasa absolutamente nada si no tomáis lácteos. Aunque os quieran hacer creer que como no tomen leche, tu hijo va a medir 1 metro. No es verdad, ¿vale? Vamos a la etapa impredecible, que este es el quebradero de cabeza favorito a partir del primer año, ¿vale? Aparte de alergia y atragantamientos, se añade el, madre mía, que mi hijo no quiere comer, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, como os he dicho, empieza una etapa muy errática y muy impredecible, ¿vale? En la que pues el bebé ya ha experimentado y todo, y en la alimentación empiezan a incluirse otros factores que influyen. El estado de ánimo, los dientes, que he dormido mal, que están enfermos con alguna infección, que a lo mejor he visto una mosca pasar por el techo y me entretiene más mirarla que comer. Esas cosas pasan con los peques, ¿vale? Entonces, muchísima paciencia, ¿vale? Sé que esto es muy difícil y que os vais a tirar de los pelos muchas veces, pero paciencia con esto, ¿vale? Y confiar en los peques que esto es temporal, no va a ser para siempre, ¿vale? Los peques tienen que aprender con la comida, experimentar y aprender a alimentarse, ¿vale? Entonces,
me tengo que preocupar si mi hijo ha dejado de comer de repente. Si no hay ninguna causa que justifique esa inapetencia, no hay ninguna infección, no hay ninguna enfermedad, el peque gana peso de forma progresiva, va creciendo, juega, se desarrolla y está activo. No hay ningún problema para preocuparse. Si ya sí que hay síntomas que justifiquen esa inapetencia o hay alguna enfermedad de base, vale, habrá que consultarlo con el equipo de salud. Pero si no, no pasa nada, ¿vale? Es decir, no forcéis ni obliguéis a los niños a comer, ¿vale? Os digo por qué. Hacer el avioncito o meter a embudo la comida, ¿vale? A largo plazo va a hacer que vuestros hijos no tengan una buena relación con la comida, porque los van a asociar a un momento de madre mía que me está metiendo el tenedor ahí a la fuerza para que me coma la comida. No sé si a vosotros os ha pasado que de pequeños te obligaban a comer y hay alimentos en concreto que no quieres probar ya nunca más en tu vida porque de pequeño te han obligado a comértelo y te lo metían a embudo con el tenedor. Pues eso es exactamente lo que puede pasar, ¿vale? Entonces, no les obliguéis, no les forcéis. A su ritmo, lo que ellos quieran y la cantidad que quieran, ¿vale? Que no hay ningún problema, ¿vale? Tampoco es recomendable para que coman que hagáis no, le voy a dar una galleta o le voy a dar un bollo de chocolate porque es que si no, no come. No, es que esa no es la solución, ¿vale? O añadirle azúcar o sal a la comida porque es que así sí que se lo come, claro. El azúcar está muy bueno. ¿Vale? El azúcar está muy rico y encima al cerebro le encanta. Entonces, claro que se lo va a comer, pero no es lo adecuado, ¿vale? Lo que yo recomiendo en caso de que no quiera comer es qué alimentos sí que come, ¿vale? Vas a dejar de comer este y este, pero sí que come estos, ¿vale? Pues durante una temporada, hasta que se le pase esta etapa de, ay, no quiero comer, vamos a añadir, aunque seamos repetitivos, los alimentos que le gustan, ¿vale? Para ir sobre seguro y organizamos el menú sobre los alimentos que le gustan. Ya probará el resto y ya le volverá a gustar el resto, pero en esa etapa mejor hacerlo de esa forma. Vale, aquí ya podéis ver también una idea de menú, ¿vale? A partir del año, tanto si consumen semitriturados como si ya consumen sólidos, ¿vale? Como podéis ver ya, hay una diversificación alimentaria prácticamente igual a la de los adultos, ¿vale? Pasamos a la etapa escolar. Esta etapa también es un poquito con quebraderos de cabeza porque ya empieza a entrar factor comedor de cole y guardería, ¿vale? Porque en esta etapa también puede ser un poquito frustrante a veces. Cuando ya los peques cumplen 3 o 4 años, ya pueden comer exactamente lo mismo que los adultos, ¿vale? Sobre todo a los 4 años, ¿vale? Ya frutos secos enteros, todas las cosas que os he dicho que tienen riesgo de atragantamiento, ya pueden empezar a consumirlas sin problema, ¿vale? Como os he comentado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que muchos de ellos comen en el comedor ya al mediodía, si es en el cole o en la guardería a veces. ¿Y qué es lo que pasa? Esto ya está cambiando mucho y cada vez hay más dietistas nutricionistas en centros escolares, tanto guarderías como coles, organizando esos menús, pero muchas veces los menús no van a ser todo lo saludable que deberían, ¿vale? Y se siguen cometiendo errores que no deberían cometerse ya a estas alturas de hace a lo mejor 15 años, ¿vale? Lo que os recomiendo es que veáis el menú del comedor, que ya en todos los coles os podéis meter en la web o le podéis pedir a la junta directiva que os mande el menú para que podáis ver qué comen vuestros hijos, ¿vale? ¿Por qué? Por dos razones. Primero, vamos a ver si lo que le estás dando es saludable y si hay que movilizarse un poco con eso. Y dos, si veis lo que vuestro hijo come a mediodía o vuestra hija, podéis complementar la cena, porque muchas veces decís, ya, pero es que en el cole ha comido pollo, entonces por la noche no le puedo dar pollo. Pues podéis mirarlo, pues ha comido pollo por la mañana, pues por la noche puede comer pescado. En caso de vegetarianos y veganos, pues ha comido legumbre por la mañana, pues tofu por la noche, por ejemplo. ¿Vale? Para que os hagáis una idea. ¿Vale? Como os he dicho, a partir del primer año aplicamos la norma de plato saludable de Harvard y pirámide de la alimentación saludable. Seguimos aplicando eso. No os centréis en cantidades, es decir, es mejor calidad que cantidad, ¿vale? Pues es que mira, mi hijo se ha comido una ensalada enorme. Ya, pero es una ensalada, es verdura, está bien, ¿vale? No, mejor que digáis, mi hijo se ha comido una ensalada enorme, se ha comido un filete así, ¿vale? Porque a lo mejor es un exceso de proteína, ¿vale? Entonces, centraos en calidad más que en cantidad. ¿Por qué? Porque un pequeño no necesita perder peso, ¿vale? Necesitan pues, los requerimientos nutricionales pertinentes para su correcto desarrollo y para su crecimiento. Otra cosa es que una persona adulta acuda a un nutricionista porque quiere un plan de pérdida de peso o porque hay una patología y hay que adaptar cantidades, pero los peques no hay que hacerlo, ¿vale? Los peques calidad, no cantidad, ¿vale? Si queréis profundizar un poquito más en el tema de la alimentación escolar, cómo complemento el menú escolar, cómo puedo saber yo si el menú escolar es saludable o profundizar un poco más sobre alimentación saludable, tenéis aquí los enlaces a 3 webinars de Aleris, ¿vale? Que además yo trabajo allí, ¿vale? Que están en YouTube, los podéis ver en YouTube. Si podéis, Aleris Academia, podéis verlo y hay un montón de webinars y podéis profundizar un poquito sobre estos temas que hemos comentado, ¿vale? Porque es verdad que yo puedo dar algunas pinceladas sobre el tema, pero
es difícil llevarlo a la práctica, ¿vale? ¿Cómo enriquecemos nutricionalmente los platos? ¿Vale? Porque decís, vale, esto de calidad versus cantidad, ¿cómo lo aplicamos? ¿Vale? Como la alimentación al final infantil tiene como objetivo cubrir necesidades energéticas y de nutrientes, pues en algunos casos puede ser necesario que tengamos que enriquecer más de la cuenta en nutrientes un plato. Es decir, que en pequeños volúmenes haya mucho nutriente. Os pongo ejemplos que hay que hacerlo. Peques prematuros que no alcancen un peso y haya fallo de medro. Preparación antes de la cirugía, porque ya lo habréis visto que antes de la cirugía del labio del paladar tienen que alcanzar un requerimiento de peso y de analítica, sobre todo de hemoglobina, ¿vale? Antes de la cirugía o después de la cirugía, ¿vale? O diversas patologías que hacen necesario que enriquezcamos nutricionalmente los platos, ¿vale? ¿Cómo podemos hacerlo? Muy fácil. Añadir una cucharada de aceite de oliva al acabar el plato y ya lo cargas mucho de nutrientes y de energía. Añadir siempre raciones de hidratos de carbono en cada comida, por ejemplo, pan, patata, arroz, como os he dicho, con cuidado con el tema del arsénico, pero de vez en cuando está bien. Añadir harina de frutos secos o mantequilla de frutos secos a las preparaciones. En peques que ya coman, sean más mayores y coman bocadillos y sándwiches, podemos ofrecer los bocadillos y sándwiches integrales. O peques también más mayores, hacer lasaña casera de verduras con bechamel y tal, que eso pues también, ¿vale? Tiene bastantes nutrientes y bastante energía en un volumen más pequeño, ¿vale? Todas esas cosas se pueden hacer para enriquecer también los platos, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de esos mitos en la alimentación infantil, que me estoy explayando un montón, pero al final es que me ha salido la presentación muy larga, ¿vale? Primer mito que a mí me gusta comentar mucho. ¿Un bebé que come puré está mejor alimentado? Se tiene la falsa creencia de que un bebé que come puré, no, es que es mejor que los bebés coman purés porque están mejor alimentados. Eso no es cierto, ¿vale? No es cierto, os digo por qué. Porque calidad versus cantidad, ¿vale? Porque si tú el puré lo haces solo de verdura, le estás dando agua con verdura. Ya está. No le estás dando una cantidad de nutrientes más variada, ¿vale? Entonces, no están mejor alimentados los peques con purés. De hecho, muchas veces peor, porque le metes el puré a embudo también, muchas veces están sobrealimentados, etcétera, ¿vale? Entonces, no. Más cositas, como os he comentado a lo largo de la presentación. Si el bebé no come alimentos de origen animal, ¿va a tener peor desarrollo y peor crecimiento? No. Como os digo otra vez, calidad versus cantidad, ¿vale? Entonces, las dietas bien planificadas, entendiendo dieta como todos los alimentos que una persona consume a lo largo del día, ¿vale? Si una dieta está bien planificada, van a tener un correcto desarrollo y crecimiento. Si no está bien planificada, da igual que comas alimentos de origen animal o no comas alimentos de origen animal, que hay fallos igualmente, ¿vale? ¿Hay más riesgo de anemia, como os he comentado? No. Siempre que complementemos el hierro nuevo con vitamina C, hay fuentes vegetales de hierro que compiten con el huevo y con el filete y con el pescado, ¿eh? Y además los desbancan a veces. ¿O le faltará calcio? No, porque como os he comentado, almendras, sésamo, tofu tienen, o las legumbres tienen calcio y no hace falta que toméis lácteos, ¿vale? Por ejemplo, ya no hace falta que seáis vegetarianos o veganos. Un niño que tiene alergia a la proteína de la leche de vaca no puede tomar lácteos, pero nada, porque nada, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa a ese niño? ¿Le va a faltar calcio? ¿Se va a quedar bajito y no va a tener desarrollo? No, se complementa con el resto de fuentes de calcio que también compiten contra los lácteos, ¿eh? Que hay algunos alimentos que tienen incluso casi más, ¿vale? Entonces, no hay ningún problema. Más cositas. ¿El baby lead weaning aumenta el riesgo de atragantamiento? No, no tenemos evidencia de eso, ¿vale? Ni con fisura de paladar ni sin fisura, ¿vale? No hay riesgo de atragantamiento. Vale, sí que es cierto que por la apertura del paladar al principio le puede costar un poquito, pero en cuanto lo haga 2 veces, lo tiene dominado, ¿vale? Aunque tenga una apertura de paladar enorme, da igual, ¿vale? Más cositas, que este mito es mi favorito. ¿Se recomiendan los productos específicamente dirigidos para bebés y para niños? No. Os vais a encontrar en el supermercado estanterías enteras de mi primer yogur X, mi primer no sé qué, mi primera galleta, mi primer... Huid de eso, por favor, ¿vale? La industria quiere haceros creer que es necesario. No. Habéis visto que con alimentos, los mismos alimentos que vosotros coméis, adaptando seguridad por tema de atragantamientos e introducción por orden de edad, pueden comer exactamente lo mismo que vosotros y no necesitan nada más. Lógicamente, si tú no necesitas un bollo, tu hijo tampoco lo necesita, ¿eh? ¿Vale? Eso que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Y por último, mi otro mito favorito. El desayuno es la comida más importante del día. Este mito también se comenta mucho en consulta. No, es que mi hijo no desayuna. Vale, pero ¿qué desayuna? No, le doy leche con galletas y una onza de chocolate. Pues si le ofreces eso, casi mejor que no desayune, ¿vale? No es la comida más importante del día. Es una comida más, ¿vale? Igual de importante que la comida, igual de importante que la cena, igual de importante que no. O sea, el bebé tiene que comer y el niño, los niños tienen que comer cuando tengan apetito. Igual que vosotros los adultos.
Si vais a desayunar algo que no sea saludable, mejor que no desayunéis, ¿vale? Es mejor que lo ofrezcáis, si lo ofrecéis cosas saludables, una tostada de pan integral con tomate y fruta fresca, perfecto, es un desayuno perfecto. Pero cada familia lleva un ritmo y tiene unos hábitos, ¿vale? Entonces, no es la comida más importante del día, aunque se hagan creer que sí, ¿vale? Vamos a hablar un poquito, pinceladas rápidas, antes de terminar, de la alimentación aplicada a la cirugía, ¿vale? De la fisura de labio y de paladar, ¿vale? La alimentación previa tiene que cubrir las necesidades energéticas y nutricionales, ¿vale? Que garanticen una ganancia de peso y desarrollo adecuado antes. Como os he dicho, pues seguramente el equipo de cirugía, como os he dicho, es el que protocolariza todo y el que dice qué pasos seguir y cuándo, ¿vale? Pero os va a decir hasta qué objetivo tenéis que llegar, ¿vale? O aproximaros, ¿vale? Ni que decir tiene que si hay alguna carencia nutricional, tipo anemia de algún tipo, hay que corregirla antes de la cirugía, ¿vale? Si hay anemia, para empezar, la van a retrasar seguramente, ¿vale? Como la cirugía es un estrés para el organismo, cualquier cirugía, pero en un bebé más y en un niño más, ¿por qué? Porque aparte de que tienen unos requerimientos nutricionales y de energía muy elevados por el crecimiento del desarrollo, le sumamos el estrés enorme que supone para el organismo una cirugía. Entonces nos encontramos después de quirófano una situación en la que el niño o el bebé tiene unos requerimientos altísimos de nutrientes, ¿vale? ¿Por qué? Porque aparte de seguir creciendo y desarrollándose, necesita además reparar tejidos, cicatrizar, todas esas cosas. Entonces, ¿vale? Os vais a encontrar con esa situación, pero como os he dicho, cirugía os va a decir cuándo hacer las cosas y cómo hacerlas, ¿vale? Nosotros podemos guiaros un poquito, pero al final las órdenes no las damos nosotros, ¿vale? Como ya sabréis, una vez que han pasado un par de horas tras la intervención, ¿vale? El equipo de cirugía os va a decir cuándo empezar a tolerar, ¿vale? Un poquito de leche, con pecho o con una jeringuilla especial de punta blanda, que la grandísima mayoría de vosotros ya os habéis enfrentado a esa situación, ¿vale? No es recomendable que utilicéis tenedores, utensilios con picos o juguetes con picos porque la cintura se puede abrir, ¿vale? Entonces, nada de eso, ¿vale? Y, sobre todo, tened paciencia. Es completamente normal que después de esa cirugía el niño o el bebé no quiera comer, si es que es normal. Aparte de que le duele, le habrán puesto calmantes para dormir a un caballo, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y, y no van a querer comer, entonces paciencia, ya lo harán, tranquilos, ¿vale? No hay problema. Seguramente os dirán, ¿vale? Que los bebés que solo, si les han sometido a la cirugía antes de los 6 meses, solo toman leche materna, o incluso en primer año siguen tomando leche materna, os dirán que, bueno, volúmenes más pequeños y frecuentes para que vayan tolerando, o con jeringa o con pecho, ¿vale? Y a partir de los 9 a 6 meses os dirán que tendréis que estar una temporada, cirugía decide cuándo, ¿vale? Tienen que estar con purés, ¿vale? Con purés triturados o incluso un poquito de dieta líquida, ¿vale? Os van a decir cuándo y cuánto, ¿vale? Pero lo que os digo, si vosotros os dicen que el bebé tiene que seguir durante un mes dieta triturada y dicen, no, dale helado todos los días, no, no le deis helado todos los días, ¿vale? Porque no es saludable, o sea, hay que seguir las recomendaciones de cirugía aplicado a alimentación saludable. Es ahí donde el nutricionista puede ayudaros, ¿vale? No en deciros cuánto tiempo tiene que estar con purés, eso lo dice cirugía, ¿vale? Cositas que os cuento aparte de que tengáis que ofrecer alimentos saludables. Nada de alimentos ácidos como cítricos, picantes, tomate, etcétera. Fibrosos, salados, azucarados o muy calientes, porque le van a doler el doble las suturas. Duele mucho, ¿vale? Entonces, no. Esto evitadlo, que no pasa nada, porque en un mes no le deis naranja, no pasa nada, ¿vale? Como siempre, ante cualquier duda o preocupación, consultar siempre con el equipo médico y de cirugía, ¿vale? Que todos encantados de resolver todas las dudas que tengan, ¿vale? Y por último, lo que os he comentado de lecturas recomendadas, por si queréis profundizar en el tema, son todos compañeros de profesión que están muy bien formados en este tema, ¿vale? Y podéis comprar el libro en cualquier sitio, en Amazon, en cualquier librería, ¿vale? Por si os interesa, son estos 3 primeros, ¿vale? De Juan Llorca, que es cocinero pediátrico en Valencia, y Melisa Gómez, que es compañera dietista nutricionista pediátrica. También el que le doy de comer, de los 2 dietistas nutricionistas, Lucía Martínez y Aitor Sánchez, de la leche al bocadillo, de la dietista nutricionista pediátrica, Conchi García, y el último, Se me hace bola, del dietista nutricionista Julio Basulto, ¿vale? Todos han sido escritos por nutricionistas, así que si queréis profundizar en el tema, os lo recomiendo porque son muy interesantes, ¿vale? Así que muchísimas gracias por haber prestado atención a la chapa que os he dado hoy sobre alimentación infantil y nada, un placer haber dado esta conferencia con vosotros. Como no he estado mirando la pestaña arriba porque al final me pongo a hablar y no paro y si no nos tiramos aquí hasta las 3 de la tarde,
No, ¿vale? por el momento no hay dudas por ahí, pero si alguien se le ha quedado algo en Genial, el si ahora mismo tintero, surge alguna duda y tal, pues podéis claro. comentarla sin problema y la intentamos resolver, ¿vale? No hay ningún problema. No hay ningún problema. Cualquier duda podéis comentarla. ¿Alguien se anima? No hay dudas, ha quedado todo claro, estamos anestesiados ante... Espero que os haya gustado y os haya quedado claro. Espero que sí. De todas formas, para cualquier duda, cualquier pregunta, pues mira, yo estoy en el grupo de WhatsApp de CICAD, de Pansetes, así que podéis escribirme ahí o por Instagram, que tengo ahí las redes sociales y podéis escribirme por cualquier duda, para que os envíe la presentación o cualquier cosa, ¿vale? Así que cualquier duda. Las personas inscritas van a recibir el enlace con la Perfecto. grabación, de todas formas. Mira, ahí viene. Isabel, que te manda muchísimas gracias. Genial. Me alegro mucho de que os haya gustado y que os haya quedado claro que este tema a veces... Mira, ¿sale alguna duda por ahí? A ver. A ver, vamos a ver. Ah, vale. Sí, Que va a volver a ver la a ver. charla, ¿no? María, A ver, María aquí hay una Cristina. duda de Jessie que recomienda que si se le puede dar agua a los bebés antes de los 6 meses. No, no se puede, ¿vale? Porque, como os he comentado, antes de los 6 meses no hay una maduración suficiente ni de sistema nervioso, digestivo y sobre todo del renal, ¿vale? Para excretar ese agua. Entonces, podéis provocar una deshidratación. Antes de los 6 meses, nada de agua, nada de infusiones, ningún líquido que no sea la leche materna o de fórmula, ¿vale? A partir de los 6 meses, pequeñas cantidades de agua y a partir del año, si queréis ofrecer alguna infusión, porque ahí, mira, a mi hijo le duele un poco la tripita, lo consulté con los pediatras y el pediatra dice, dale un poquito de manzanilla. A partir del primer año, perfecto. Pero antes de los 6 meses, nunca agua y de 6 meses a un año, pequeñas cantidades de agua como queráis, ¿vale? Biberón, vasito de silicona, vaso de aprendizaje, lo que vosotros queráis, ¿vale? Vale, a ver si le ha quedado claro. A ver. Estás leyendo a Elena que su Duda hijo de tiene Elena. 15 meses y se queda con la comida sólida en la boca y luego la termina tirando con la lengua. ¿Alguna recomendación? Vale. Pregunta que tengo que hacer con esto. ¿Le pasa absolutamente con todos los alimentos o hay algunos que notas que lo hace menos y otros con los que más? Elena, ¿con qué notas, con qué alimentos crees que le pasa más? Con todos. Con absolutamente todos. Vale. ¿Qué tipo de fisura tiene? ¿Tiene también fisura de paladar y etcétera? ¿O algún tipo de fisura sindrómica? Porque también os digo que no es lo mismo la fisura de labio y paladar aislada que la fisura sindrómica tipo secuencia de Pierre-Robin, ¿vale? Que hay una microagnatia en donde la estructura de la mandíbula tampoco es la más adecuada para masticar y hay que hacer también adaptaciones ahí. Hola, entro sino con micrófono, que creo que es Sí, más rápido. mejor. Que bueno, ella la operaron con 12 meses del paladar, ¿vale? Vale. Tenía fisura unilateral completa. Y es verdad que nosotros empezamos con puré y no le introducimos, no tenía ella ningún interés por los alimentos, entonces alguna vez se nos ofrecía antes de la operación, pero como que no los cogía. Entonces Vale. hemos intentado ya después de la operación, Sí. más bien. Y ella se alimenta eso básicamente todavía con puré porque no tiene interés, y cuando le damos algo sólido sí que se lo mete, por ejemplo, el queso le encanta, se lo mete en la boca, pero lo tiene ahí un rato y casi que no lo traga. Vale. Y usa todo. Vale, me has dicho, Elena, que tiene 15 meses y que la operaron a los 12 meses, ¿verdad? Sí. Vale, Sí. tened en cuenta que cuando a un peque le operan del labio y del paladar, se tienen que acostumbrar a la nueva anatomía de esa. O sea, han estado hasta que les han operado con el labio abierto, con el paladar abierto, con flujo de aire y han aprendido a comer a su manera. Entonces, tú ahora a una niña que hace 3 meses que la han operado, le metes un cacho y dice, ahí va, que se le roza contra el paladar. Es decir, no sabe masticar del todo paladar y lengua y dientes. Entonces, hay que darle tiempo a que se acostumbre a esa nueva anatomía, ¿vale? Y sobre todo tener muchísima paciencia. Seguir intentándolo con los alimentos que más le gustan, ¿vale, Elena? Los que veas que dicen, ay, mira, por ejemplo, el queso le encanta y se lo mete en la boca. Tú sigue dándole queso, sigue dándole queso, sigue dándole queso y llegará un punto que se lo acabará comiendo y lo tragará.
y si hay alguna fruta, alguna verdura que también notéis que le gusta mucho, seguid ofreciendo. Es como os he comentado en la diapo de que qué hago si no quiere comer. Los alimentos que más le gusten, aunque sean repetitivos durante un par de meses, seguírselos dando, ¿vale? Porque aunque sea repetitivo es lo que os va a funcionar más, ¿vale? Paciencia, ¿vale? Muchísima paciencia, ¿verdad? Que sé que esto es muy difícil decirlo y yo soy la primera que soy nutricionista y lo recomiendo y hay veces que con mi hija es un poco complicado el tema también, pero hacerlo de esa forma, ¿vale? Vale, muchas gracias, me encanta la Nada, a ti. presentación. A ver, que hay una pregunta aquí también Julita, de sí. Julia, de Julita, sí. Comenta dos cositas, una, sí, ideas de recomendaciones de menús a partir de 20 meses Vale. y otra, los límites de proteína animal, entiendo, al día a partir de 20 meses. Vale, Julita, te cuento. La idea de menú para un bebé de 20 meses, que es un bebé que tiene casi 2 años, ¿vale? Puede ser exactamente lo mismo que comes tú, exactamente lo mismo, siguiendo las recomendaciones que os he comentado de seguridad y atragantamientos antes de los 3-4 años, ¿vale? Nada de alimentos duros como frutos secos y semillas enteras, ¿vale? Nada de alimentos poco cocinados, muy fibrosos, manzana cruda, zanahoria cruda, todas esas cosas, ¿vale? Pero puede comer exactamente lo mismo que tú. Si tú, por ejemplo, haces un cocido, ejemplo, ¿vale? Unos garbanzos con verduras, por ejemplo, tú a él le puedes poner su platito de garbanzos con verduras, ¿eh? Se lo puede comer sin problema, ¿vale? Y ya con 20 meses hayas iniciado la alimentación complementaria con Baby Lead Winning o con triturados, ya habremos pasado a alimentos sólidos, entonces puede comer exactamente lo mismo que tú. Respecto al tema de las proteínas en los niños a partir de 20 meses, yo siempre os digo que la proteína, siguiendo ese esquema, ¿vale? Si yo sigo el plato de Harvard, cuando me refiero al plato de Harvard, el tamaño es un plato estándar, no los platos de Ikea que parecen bandejas, ¿vale? Que ahora los platos son enormes, no. El plato redondito como el que hay en casa de las abuelas de toda la vida, ¿vale? Ese tamaño del plato que dirás, uy, pues a lo mejor es mucha cantidad. No, es suficiente, ¿vale? Entonces, un cuarto de la mitad del plato es la proteína en las comidas principales. Y si quieres complementar el desayuno con otra fuente proteica, ¿vale? Como frutos secos triturados o crema de frutos secos, puedes hacerlo. Pero la cantidad tiene que ser en las comidas principales, ¿vale? Si nos pasamos de las comidas principales o le echamos un filetazo que ocupe casi todo el plato, ya le estáis dando proteína en exceso. Que de hecho aquí con los peques es un problema, ¿vale? El exceso de proteínas, ¿vale? Porque le damos muchísima proteína. No, cómete un filete así de grande. Mira qué filete se ha comido. Puede ser muy gracioso verle comer el filete, pero no es la cantidad de proteína que necesita. Le estamos dando bastante más. No hay una cantidad exactísima que digas, pues mira, tanto al día suele ser creo que 0,6 gramos por kilogramo de peso al día, ¿vale? Dependiendo del resto de la alimentación, haciendo el cómputo total, pero en las dos comidas principales sería suficiente, ¿vale? No hay que sobrecargar a los niños con proteínas porque el riñón le hacéis polvo al riñón, ¿vale? Entonces, no hay una cantidad límite enorme, pero comidas principales suficiente, no hace falta que le deis más, ¿vale? Con las dos comidas se cubren los requerimientos de sobra, ¿vale? Vale, la duda de Julita ha quedado resuelta. No sé si alguien más se anima. Si no, yo me lanzo con una. Creo que ha quedado resuelto, pero por asegurar el tiro. Pescado crudo, en plan un sushi de salmón, 3-4 años estaríamos. Sí, aproximadamente, eso es. Lo crudo del todo, vale. Crudo, crudísimo, sí, y con cuidadito, ¿vale? Porque si hay, por ejemplo, hay que comprobar también si el peque tiene alergia a anisakis y esas cosas, ¿vale? Primero, eso es lo que hay que ver, ¿vale? Bueno, aquí por norma europea, por ejemplo, en Madrid, que no hay costa, de pescado fresco nada, viene todo congeladísimo, ¿vale? A lo mejor en Cataluña sí que tenéis costas y que es probable que sí que sea fresco, ¿vale? De lonja. Aún así, en el sushi, por normativa europea, prácticamente hay que congelarlo y luego descongelarlo para matarlo, porque congelación mata al bichito, al gusanito, y el cocinado es el que, no, miento, la congelación mata los huevos, ¿vale? Y el cocinado al gusanito, ¿vale? Cada uno muere de una forma. Entonces, recomendaciones con eso es que sí, a partir de 4 años bien, siempre que sea un sitio sushi de confianza, veáis que sigan una higiene correcta, etcétera, ¿vale? Lo mismo que los boquerones en vinagre. Parece que los boquerones en vinagre están exentos, pero también hay anisakis ahí, ¿vale? Así que con esas cosas crudas, siguiendo esas recomendaciones no hay ningún problema, ¿vale? A partir de 4 años. Siempre digo que tiréis a la alta, ¿vale? Vale, gracias.
Bueno, si no hay ninguna duda más, lo dejaríamos aquí. Y sí, bueno, sabiendo que eso, que Carolina está por ahí en redes, está en el grupo, cualquier dudita que salga, pues la tenemos ahí. Sí, no hay ningún problema. Agradecerte muchísimo tus conocimientos. Nos has regalado tu tiempo esta mañana. A Tanto vosotros. Carolina como cualquier profesional que hace un Parlemna lo hace de forma absolutamente altruista y esto es de agradecer. Y nada, y al resto, pues muchísimas gracias por haber compartido este ratito. Creo que hemos aprendido mucho y seguimos ahí. También es un buen espacio el grupo para compartir experiencias, ¿no? A veces eso, quien está empezando con triturados, quien está empezando con Baby Led Weaning, también os animo pues a compartirlo y a ayudarnos mutuamente, ¿no? Hacer piña es muy importante en esto, ¿eh? Porque cuando nos juntamos varios que tenemos las mismas frustraciones y tal, se pasa un poquito mejor. Es como con el sueño. De mi hijo no duerme, el mío tampoco, pues al final entre varios se lleva mejor, ¿vale? Así que os animo también a hacerlo. Vale, pues muchísimas gracias y que acabéis de pasar un buen fin de semana. Nada, vosotros también, muchísimas Adiós. gracias y que paséis muy buen fin de. Adiós. Hasta luego.